Una criada se acercó a un príncipe y le dijo que no viajara con su esposa. A la mañana siguiente, una carruaje real estaba frente a su humilde morada. El amanecer apenas comenzaba a colorear el cielo cuando Luisa Martínez despertó agitada, con la respiración entrecortada y el sudor frío recorriendo su espalda. Las imágenes del sueño todavía danzaban tras sus párpados, sangre derramándose sobre el emblema real, el destello de una daga en la oscuridad, gritos ahogados por el viento y el rostro de Francisco contorsionado de dolor. Era la tercera noche consecutiva que la misma visión la atormentaba. «No otra vez», murmuró, frotándose los ojos mientras se incorporaba en su humilde catre. Desde niña, Luisa había aprendido a distinguir los sueños comunes de las visiones. Su abuela Carmela se lo había enseñado. Cuando el sueño te deja un dolor en las sienes y el sabor a metal en la boca, no es un simple sueño, mijita. Es el futuro llamando a tu puerta. Y esta mañana, el sabor a metal era más intenso que nunca. Con movimientos automáticos, Luisa se vistió con el sencillo uniforme gris de las criadas del palacio. Sus manos trabajaban, pero su mente seguía atrapada en fragmentos de la visión. Esta vez había visto algo nuevo: el estandarte de Aragón, el camino montañoso hacia la frontera y una emboscada esperando entre las sombras. La comitiva parte mañana, pensó mientras trenzaba su abundante cabello negro. El príncipe Francisco y su reciente esposa, la princesa Mariana de Aragón, emprenderían el viaje diplomático que sellaría la paz entre los reinos, un viaje que, según sus visiones, terminaría en tragedia al salir de la pequeña choza donde vivía con su abuela enferma en los límites de la ciudad. Luisa se detuvo un momento, observando a lo lejos las torres del gran palacio real de Castela. El sol naciente bañaba de oro las piedras, creando un espejismo de grandeza celestial que contrastaba con la miseria de las casuchas que la rodeaban. Este no era su mundo, pero tampoco lo era el palacio. Ella pertenecía a ambos y a ninguno a la vez. Como cada mañana, se unió al río de sirvientes que fluía hacia la entrada trasera del palacio. Isabel, otra criada encargada de las cocinas, la alcanzó con paso presuroso. «¿Madrugaste hoy, Luisa?», exclamó con una sonrisa. «¿Te tocaron los aposentos reales otra vez?». Luisa asintió, agradeciendo la oportunidad. Los aposentos reales significaban estar cerca de Francisco. Aunque él ya no la reconociera, para ella seguía siendo el mismo niño descalzo con el que corría por las callejuelas de Toledo antes de que el destino los separara. «Dicen que la princesa Mariana está insoportable con los preparativos del viaje», murmuró Isabel, acercándose más. Doña Constanza tuvo que calmarla ayer cuando despidió a 2 doncellas por doblar mal sus vestidos de viaje. El nombre de la reina madre provocó un escalofrío en Luisa. Doña Constanza, segunda esposa del rey Gerardo y madrastra de Francisco, poseía una mirada que parecía traspasar las almas. En más de una ocasión, Luisa había sentido esos ojos estudiándola, como si supiera algo que ella misma desconocía. Mientras Luisa limpiaba las habitaciones cercanas a los aposentos reales, fragmentos de recuerdos se mezclaban con sus visiones. El rostro sucio pero sonriente de Francisco a los 8 años, prometiéndole que algún día tendrían un castillo donde podrían jugar sin que nadie los echara. Y luego, el día que los guardias reales llegaron a los barrios bajos, buscando al hijo perdido del rey. «Te encontraré de nuevo», le había prometido él, mientras lo arrastraban hacia una vida de privilegios. «No me olvidaré de ti, Luisa de la Puente Vieja», pero la había olvidado. Como todos los poderosos, había dejado atrás su pasado humilde con la misma facilidad con que se desecha un trapo viejo. El sonido de voces acercándose la sacó de sus pensamientos. Rápidamente, Luisa se ocultó tras una columna ornamentada. El príncipe Francisco y su consejero principal, don Alonso, pasaban por el pasillo. «La alianza debe consolidarse con este viaje, Alteza», decía don Alonso. «Con los rumores de que Montero busca apoyo en Francia, no podemos permitirnos tensiones con Aragón». «Lo sé», respondió Francisco con un tono cansado que Luisa raramente escuchaba en público. «Pero hay algo en todo esto que no me convence. La prisa de Mariana, la insistencia de mi padre. Incluso los mensajeros de Aragón parecen nerviosos». Luisa contuvo la respiración.
Quizás él también sentía que algo no estaba bien. Son solo nervios prenupciales, Alteza. La princesa Mariana sabe lo importante que es esta unión. Cuando se alejaron, Luisa se permitió respirar de nuevo. El Francisco, que había vislumbrado por un momento, con dudas y preocupaciones, le recordaba al niño reflexivo que una vez conoció. Quizás ese niño seguía ahí, enterrado bajo años de educación cortesana y privilegios. A medida que el día avanzaba, la urgencia de sus visiones crecía. Durante la cena de los sirvientes, apenas probó bocado ganándose miradas preocupadas de Isabel. ¿Te encuentras bien? Estás pálida como un fantasma. Solo estoy cansada, mintió Luisa. La verdad era que había tomado una decisión. No podía quedarse callada mientras veía caminar a Francisco hacia una trampa mortal. Si su don servía para algo, debía ser para esto, para proteger a quienes amaba, aunque ese amor fuera un secreto enterrado bajo años de silencio y distancia. Cuando la noche cayó sobre el palacio, Luisa esperó en los jardines reales, oculta entre los setos de rosas. Sabía que Francisco solía caminar ahí antes de retirarse, un hábito que mantenía desde su llegada al palacio, cuando el encierro entre muros le resultaba insoportable. La luna llena iluminaba el camino cuando lo vio aparecer, solo por primera vez en días. Llevaba ropas más sencillas, casi como si por un momento quisiera despojarse del peso de su título. Luisa respiró hondo, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer podría costarle no solo su posición, sino posiblemente su vida. Pero las imágenes de sangre y traición pesaban más que su miedo. Con el corazón martilleando en su pecho, salió de su escondite y se plantó en el camino del príncipe. «Mi señor», susurró, haciendo una profunda reverencia mientras temblaba incontrolablemente. «Imploro, no viaje con la princesa mañana. Vi sangre y desgracia en mis sueños». Francisco se detuvo, sobresaltado por la aparición. Sus ojos, del mismo azul intenso que Luisa recordaba de la infancia, se estrecharon al examinarla. «¿Quién eres tú y cómo te atreves a abordarme así?». Su voz contenía más sorpresa que ira. «Soy Luisa, una criada del palacio», respondió ella, manteniendo la mirada baja, «y tengo el don de ver lo que está por venir. La comitiva real corre grave peligro, mi señor. Hay una traición en marcha». Algo cambió en el rostro de Francisco. Por un instante, una sombra de reconocimiento cruzó sus facciones, como si el nombre hubiera despertado un eco lejano, pero tan rápido como apareció, se desvaneció. «Luisa», murmuró, casi para sí mismo, antes de que su expresión se endureciera. «Levanta el rostro». Ella obedeció, encontrándose con la mirada penetrante del príncipe. El corazón le dio un vuelco al ver que sus ojos la estudiaban con intensidad, buscando algo. «¿Nos conocemos?», preguntó él, con un tono más suave. Las palabras casi escaparon de los labios de Luisa. «Sí, jugábamos juntos en las calles de Toledo. Me llamabas Luisa de la Puente Vieja porque siempre nos encontrábamos allí. Me prometiste que no me olvidarías». Pero antes de que pudiera responder, la voz de la princesa Mariana resonó desde la entrada del jardín. «Francisco, ¿con quién hablas?». La expresión del príncipe cambió instantáneamente, la dureza regresando a sus facciones. El momento de conexión se había roto. «Que esta sirvienta me ha abordado con tonterías supersticiosas», respondió él alejándose un paso de Luisa. «Dice tener visiones de peligro en nuestro viaje». La risa melodiosa pero fría de la princesa cortó el aire nocturno mientras se acercaba, su elaborado vestido azul resplandeciendo bajo la luz de la luna. «¡Qué pintoresco! En Aragón azotamos a quienes pretenden tener tales poderes», comentó con ligereza. «Considéralo, querido, podría ahorrarnos futuros inconvenientes». Luisa mantuvo la cabeza agachada, pero pudo sentir la mirada calculadora de Mariana evaluándola. Había algo en esa mirada que le provocaba más temor que la amenaza de los azotes. Francisco pareció incómodo por un momento, atrapado entre la curiosidad que había sentido y su papel como príncipe. «Retírate», ordenó finalmente a Luisa, con voz firme pero sin crueldad. «Y no menciones estas supersticiones a nadie más si valoras tu posición». Mientras Luisa retrocedía con una reverencia, la voz de Mariana añadió con falsa dulzura: «De hecho,
Sería mejor que no volviera a aparecer en el palacio, ¿no crees, querido? Una mala semilla puede arruinar toda la cosecha. Francisco asintió distraídamente, permitiendo que Mariana lo guiara de regreso al palacio. Pero antes de desaparecer, lanzó una última mirada sobre su hombro hacia Luisa, una mirada cargada de confusión y algo más, algo que parecía remordimiento. Luisa permaneció inmóvil en el jardín, sabiendo que había fracasado, pero lo que no sabía era que ese encuentro había sembrado la primera semilla de duda en la mente del príncipe. Un recuerdo fragmentado que se negaba a permanecer enterrado, y mientras regresaba a su choza bajo el manto de la noche, una nueva visión comenzaba a formarse, no de sangre y traición, sino de una suntuosa carruaje real detenida frente a su puerta. La madrugada encontró a Luisa empacando sus escasas pertenencias. Con manos temblorosas por la rabia y el miedo, las palabras de la princesa Mariana habían sido claras. No debía volver al palacio. Después de 5 años de servicio, de ganarse cada posición con esfuerzo y discreción, todo terminaba por un momento de valentía. «¿Qué pasó, mijita?». La voz cascada de su abuela Carmela llegó desde el jergón en la esquina de la choza. «Te siento agitada desde que llegaste anoche». Luisa se detuvo intentando componer una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Nada, abuela, solo. Necesito buscar otro trabajo». La anciana se incorporó con dificultad, sus ojos nublados por las cataratas, pero todavía capaces de ver más allá de las mentiras. «Fue por tus visiones, ¿verdad?», suspiró. «Te advertí que la gente poderosa no quiere escuchar verdades incómodas. Prefieren vivir en la mentira cómoda que en la verdad dolorosa». Luisa se sentó junto a su abuela, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. «Le advertí al príncipe, abuela. Vi peligro en su viaje y tenía que decírselo». Carmela tomó las manos de su nieta entre las suyas, ásperas y deformadas por décadas de trabajo y reuma. «El don no nos fue dado para cambiar el destino, niña, solo para prepararnos para él», murmuró. «Tu madre nunca lo entendió tampoco». La mención de su madre provocó un nudo en la garganta de Luisa. Apenas la recordaba, una mujer de risa fácil y ojos tristes que solía cantar mientras tejía. El incendio se había llevado todo, a sus padres, su hogar y cualquier conexión con su pasado. «A veces pienso que el don es una maldición», confesó Luisa. «¿De qué sirve ver lo que viene si no puedo cambiarlo?». Carmela iba a responder cuando un sonido inusual las interrumpió. El trote de caballos y el crujir de ruedas acercándose a su humilde morada. En este barrio pobre de las afueras de Toledo, los carruajes eran tan raros como la comida abundante. Con cautela, Luisa se asomó por la única ventana. Lo que vio hizo que su corazón diera un vuelco. Una suntuosa carruaje real, escoltada por 4 guardias con el emblema de la corona, se detenía frente a su puerta, exactamente como en su visión de la noche anterior. «Santa Virgen», murmuró, retrocediendo. «Son del palacio». La abuela Carmela se irguió súbitamente alerta. «Vienen por ti. Sabía que este día llegaría», dijo con voz extrañamente firme. «Escúchame bien, Luisa. Pase lo que pase, recuerda quién eres». Antes de que Luisa pudiera preguntar qué significaban esas palabras, golpes firmes resonaron en la puerta. Con piernas temblorosas, Luisa avanzó para abrir. Lo que esperaba encontrar era a la Guardia Real, con órdenes de arrestarla. Lo que encontró la dejó sin aliento. La reina madre doña Constanza, imponente incluso sin las galas completas de la corte, la observaba con una mezcla de curiosidad y desdén. Sus ojos, del color del ámbar viejo, recorrieron a Luisa de pies a cabeza antes de posarse en el interior humilde de la choza. «Así que esta es la criada vidente», dijo doña Constanza, sin esperar invitación para entrar, la que se atrevió a abordar al príncipe con advertencias sobre traiciones y sangre. Luisa hizo una profunda reverencia, incapaz de articular palabra. Podía sentir la penetrante mirada de la reina madre, estudiándola como si fuera un texto en un idioma desconocido que intentaba descifrar. «Majestad, yo», comenzó, pero doña Constanza la interrumpió con un gesto. «Ahórrate las explicaciones. Francisco me lo contó todo esta mañana», dijo paseándose por la pequeña estancia. «Mi querido entenado tiene la mala costumbre de consultarme cuando algo lo perturba. Y tú, muchacha,
Lo has perturbado profundamente. La reina se detuvo frente a Carmela, quien a pesar de su fragilidad, sostenía la mirada de la monarca con dignidad sorprendente. Carmela Vázquez, dijo la reina con un tono diferente. Ha pasado mucho tiempo. No el suficiente, Alteza, respondió la anciana, provocando que Luisa la mirara atónita. Una sonrisa enigmática curvó los labios pintados de doña Constanza, siempre directa, como en los viejos tiempos. Comentó antes de volver su atención a Luisa. Tienes el don de la visión, como la linaje de la cual sospecho que vienes, dijo con un tono que mezclaba admiración y cálculo. Y también tienes algo que yo necesito, la capacidad de acercarte a mi entenado sin levantar sospechas. Luisa intercambió una mirada confusa con su abuela, quien parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. No entiendo, Majestad. Doña Constanza se sentó en el único banco decente de la choza, arreglando elegantemente los pliegues de su vestido. El viaje que Francisco emprenderá hoy es más peligroso de lo que imaginas, niña. No por bandidos comunes o accidentes del camino, sino por conspiraciones que se han tejido durante años, explicó. Conspiraciones que podrían destruir no solo a mi entenado, sino al reino entero. La reina hizo una pausa, estudiando la reacción de Luisa. Sé que fuiste despedida anoche. También sé que has servido bien y discretamente durante 5 años, apareciendo como por arte de magia poco después de que Francisco fuera traído al palacio. Continuó, con tono cargado de significado. Coincidencia, no lo creo, te he estado observando. Luisa Martínez, más de lo que imaginas. Un escalofrío recorrió la espalda de Luisa. La sensación que había tenido durante años de ser vigilada no había sido paranoia después de todo. ¿Qué quiere de mí, Majestad?, preguntó, reuniendo valor. Quiero que hagas exactamente lo que intentaste hacer anoche. Proteger a Francisco, respondió doña Constanza. Pero esta vez con mi apoyo y bajo mis órdenes. La propuesta era tan inesperada que Luisa casi rió por la ironía. Fui expulsada del palacio, Majestad. La princesa Mariana dejó claro que no debo regresar. Doña Constanza hizo un gesto despectivo. La princesa Mariana es una pieza en este juego, no quien establece las reglas, dijo con frialdad. Te unirás a la comitiva como dama de compañía de la condesa de Olmedo, quien casualmente necesita reemplazar a una sirvienta que enfermó misteriosamente esta mañana. La mente de Luisa trabajaba frenéticamente. ¿Por qué la reina madre confiaba en ella? ¿Qué sabía exactamente sobre su pasado, sobre su conexión con Francisco? ¿Por qué yo, Majestad?, se atrevió a preguntar. Hay guardias, espías, personas entrenadas para proteger al príncipe. Doña Constanza se levantó, acercándose tanto que Luisa pudo oler el perfume de jazmín y ámbar que emanaba de ella. Porque tus visiones son reales, niña. Lo he confirmado con fuentes propias, respondió en voz baja, y porque, aunque Francisco no lo recuerde claramente, hay algo en ti que despierta su confianza instintiva, una conexión que ni siquiera él comprende. La reina tomó el rostro de Luisa entre sus manos enguantadas, estudiándola con mayor intensidad. Además tienes sus ojos, murmuró casi para sí misma. ¿Los ojos de quién, Majestad?, preguntó Luisa, sintiendo que estaba al borde de una revelación crucial. La reina madre retrocedió, recuperando su compostura. No hay tiempo para historias viejas, la comitiva parte al mediodía, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Tienes 1 hora para decidir, Luisa Martínez, o debería decir Luisa de la Puente Vieja, como te llamaba Francisco de niño. El shock ante la mención de su apodo de infancia dejó a Luisa momentáneamente paralizada. ¿Cómo sabe? Sé muchas cosas, niña, es mi deber como reina, respondió doña Constanza desde el umbral. Ahora debes decidir. ¿Quieres proteger al príncipe y descubrir verdades que llevas toda la vida buscando? ¿O prefieres quedarte aquí, viendo cómo el destino se desarrolla sin poder intervenir? Cuando la puerta se cerró tras la imponente figura de la reina, Luisa se volvió hacia su abuela, cuyo rostro mostraba una mezcla de miedo y resignación. «Abuela, ¿qué está pasando? ¿Cómo conoces a la reina madre?», preguntó arrodillándose junto al jergón. «¿Qué es lo que no me has contado?». Carmela tomó las manos de su nieta, sus ojos repentinamente lúcidos y llenos de urgencia. «No tenemos tiempo para toda la historia ahora», dijo con voz temblorosa. «Pero debes saber esto.
Tus padres no murieron en un simple incendio. Fueron asesinados porque sabían demasiado, porque protegían algo valioso. ¿Qué cosa, abuela? A ti, mijita, te protegían a ti, respondió la anciana, sacando de entre sus ropas un pequeño medallón de plata con un escudo grabado. Esto es lo único que pude salvar esa noche. Guárdalo cerca, pero no lo muestres a nadie. Cuando llegue el momento, sabrás qué significa. Luisa tomó el medallón con manos temblorosas, sintiendo su peso como si fuera mucho mayor de lo que aparentaba. ¿Debo confiar en doña Constanza?, preguntó. Sabiendo que el tiempo se agotaba, Carmela negó lentamente. No confíes ciegamente en nadie, mi niña, ni siquiera en mí, respondió con tristeza. Pero ve con ella. Este es el camino que siempre estuvo trazado para ti, aunque intenté protegerte de él tanto tiempo como pude, mientras Luisa se apresuraba a cambiarse por el único vestido decente que poseía. Un regalo de una noble agradecida a quien había servido años atrás, Carmela añadió en voz baja. Y Luisa, cuando veas a Francisco, cuando realmente lo veas, recuerda que a veces el destino no es lo que debemos cambiar, sino lo que debemos restaurar. Una hora después, Luisa subía al carruaje real, dejando atrás la choza que había sido su hogar y a la anciana que había sido su único refugio. Lo que no sabía era que este paso no solo cambiaría su destino, sino el de todo el reino. En el palacio, el príncipe Francisco se preparaba para su viaje, atormentado por sueños inquietos sobre una niña que lo llamaba desde un puente viejo, mientras su esposa Mariana observaba en silencio, trazando en su mente los pasos de una traición largamente planeada. El duque de Montero observaba el ajetreo del patio principal desde la ventana elevada de su torre. Los sirvientes iban y venían cargando baúles. Los caballos piafaban impacientes, y los guardias reales formaban una línea perfecta junto a las carrozas. Todo el palacio vibraba con la energía del inminente viaje diplomático. «Pobres idiotas», pensó, acariciando distraídamente la empuñadura de su daga, preparándose para un viaje que cambiará la historia, sin saber que yo escribiré el final. Alfonso de Montero era el reflejo oscuro del rey, mismo porte, mismos rasgos afilados, pero donde Gerardo irradiaba autoridad legítima, Montero exudaba ambición reprimida. La única diferencia real entre ambos era un documento firmado décadas atrás, reconociendo a uno como heredero legítimo y relegando al otro a las sombras. Todo sigue según lo planeado. La voz suave interrumpió sus pensamientos. Montero se volvió para encontrarse con Damián Gutiérrez, su consejero y espía principal, un hombre menudo con ojos astutos que se movía por el palacio como una sombra más. «Mariana me envió mensaje esta mañana», respondió Montero. «La comitiva parte al mediodía. Se han elegido los hombres para la escolta, todos leales a la corona». Damián sonrió con suficiencia. «Y 3 de ellos leales a nosotros gracias a las monedas de oro que llegan puntualmente a sus familias», añadió. «Estarán en posición cuando lleguen al desfiladero de los lobos». El tercer día de viaje Montero asintió, pero su expresión seguía sombría. «¿Qué te preocupa?», inquirió Damián. «Una sirvienta abordó a Francisco anoche», dijo Montero tras una pausa. Le advirtió sobre peligros en el viaje, dijo tener visiones. Damián soltó una risita. «¿Y eso te inquieta?», las supersticiones de una criada. «Lo que me inquieta», cortó Montero con frialdad, «es que doña Constanza la visitó esta mañana. Y ahora esa misma criada ha sido asignada a la comitiva como dama de compañía de la condesa de Olmedo». El rostro de Damián perdió todo rastro de diversión. «¿Crees que la reina sospecha algo?». Montero se acercó a un mapa extendido sobre su escritorio, donde el camino a Aragón estaba marcado con puntos rojos en lugares estratégicos. «Constanza siempre ha sido demasiado astuta para su propio bien», murmuró. «Mantiene su propia red de informantes, videntes y brujas. Nunca ha confiado en mí». «Con razón», añadió Damián, ganándose una mirada penetrante que lo hizo retroceder. «¿Qué hacemos con la criada?». «Nada por ahora», decidió Montero. «Un movimiento precipitado alertaría a Constanza. Envía un mensaje a nuestra gente en la comitiva. Quiero saber cada movimiento de esa muchacha». El consejero asintió y se retiró silenciosamente, dejando al duque nuevamente solo con sus pensamientos. Montero
Volvió a la ventana justo a tiempo para ver llegar otro carruaje. De él descendió una joven de aspecto sencillo pero digno, escoltada por guardias reales. Entrecerró los ojos, intentando distinguir sus facciones a la distancia. «Así que tú eres la vidente», murmuró para sí mismo. «Veamos qué oscurece más rápido, tus visiones o tu vida mientras tanto». En los aposentos reales, la princesa Mariana cepillaba meticulosamente su cabello negro como el ébano. Sentada frente a un espejo de plata pulida, observaba su propio reflejo con fría evaluación. 37, 38, 39. Contaba cada pasada del cepillo con precisión matemática. Detrás de ella, su doncella personal, Sofía, preparaba el vestido de viaje, un elegante conjunto azul y plata con los colores de Aragón, suficientemente majestuoso para una princesa, pero práctico para el camino. 40. Finalizó Mariana, dejando el cepillo exactamente en el centro del tocador. ¿Llegó el mensaje de mi padre? Sofía, quien además de doncella era su confidente y cómplice, asintió discretamente. Esta mañana, Alteza, todo está preparado para el tercer día, en el desfiladero. Mariana sonrió levemente. ¿Y los documentos? Ocultos en el doble fondo de su cofre de joyas, como ordenasteis. La princesa se levantó, permitiendo que Sofía comenzara a vestirla. Mientras los dedos ágiles de la doncella trabajaban con los cordones y broches, Mariana dejó que su mente vagara hacia los eventos que la habían traído hasta aquí. Recordaba el día, 15 años atrás, cuando el duque de Montero la había visitado en el convento donde creció. «No eres quien crees ser», le había dicho. «Eres mi hija y la sangre real corre por tus venas, usurpada por quienes ahora ostentan la corona». Durante años, Montero había planeado meticulosamente, primero colocándola como dama de compañía en la corte de Aragón, luego manipulando su ascenso hasta ser adoptada por la familia real sin herederos directos, y finalmente orquestando el matrimonio con Francisco. Cada paso la acercaba más al trono, que según su padre, les pertenecía por derecho. «¿En qué pensáis, Alteza?», preguntó Sofía, notando su expresión distante. «En lo frágil que es el destino», respondió Mariana, «en cómo los hilos invisibles que nos mueven pueden cortarse tan fácilmente». Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Sofía abrió para encontrarse con el príncipe Francisco, ya vestido para el viaje con los colores de Castela. «Buenos días, esposa», saludó formalmente, entrando a la habitación. «¿Estás lista para partir, Mariana?», compuso la sonrisa perfecta, la que había practicado durante años frente al espejo. «Por supuesto, querido. Espero este viaje con gran expectación». Francisco asintió, pero ella notó que algo lo perturbaba. Después de meses de matrimonio, había aprendido a leer las pequeñas señales, la tensión en su mandíbula, el ligero fruncimiento de ceño. «¿Sucede algo?», preguntó con calculada preocupación. Francisco dudó un momento antes de responder. «Esa sirvienta de anoche», comenzó. «¿La loca que hablaba de visiones?», interrumpió Mariana con desdén. «No me digas que sus disparates te inquietan». «No es eso», respondió él, aunque Mariana sabía que mentía. «Es solo que había algo familiar en ella». Como si la hubiera conocido antes, Mariana sintió un destello de alarma, rápidamente sofocado bajo capas de autocontrol. «Querido, has vivido toda tu vida rodeado de sirvientes. Es natural que algunos rostros se confundan en tu memoria», dijo con tono ligero, acercándose para acomodar su capa. «Además, la gente común siempre busca formas de llamar la atención de los poderosos. Inventar visiones es un truco viejo». Francisco pareció aceptar la explicación, pero añadió: «De cualquier forma, Constanza insistió en asignarle un puesto en la comitiva. Dice que tiene un don especial para calmar los nervios de la condesa de Olmedo durante los viajes». Esta información hizo que Mariana casi perdiera su compostura cuidadosamente construida. La reina madre interesada en una simple sirvienta, eso complicaba las cosas. «¿Constanza?», preguntó, fingiendo desinterés mientras su mente calculaba nuevas posibilidades. «Qué extraño que se ocupe de asuntos tan triviales. Mi madrastra siempre ha tenido intereses peculiares», respondió Francisco vagamente. «De cualquier forma, debemos partir pronto. El embajador de Aragón nos espera en la frontera en 4 días.
Cuando Francisco se retiró, Mariana se volvió hacia Sofía, su máscara de serenidad completamente caída. Revelando una furia fría, «Averigua todo sobre esa sirvienta», ordenó. «Su nombre, su familia, sus conexiones, y envía un mensaje urgente a mi padre». Sofía asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Debemos alterar el plan, Mariana», consideró la pregunta mientras observaba por la ventana. Abajo, en el patio, podía distinguir la figura de Luisa siendo conducida hacia las habitaciones de la condesa de Olmedo. «No», decidió finalmente, «pero añadiremos una pieza más al tablero, una que eliminaremos antes de que cause problemas». Luisa nunca había estado en las habitaciones reservadas para la nobleza visitante. El contraste con las austeras dependencias de los sirvientes era abrumador. Tapices que narraban leyendas antiguas cubrían las paredes, muebles de maderas preciosas brillaban con el pulido de generaciones, y el aroma de perfumes caros reemplazaba el olor a jabón y cera de las zonas de servicio. La condesa de Olmedo, una mujer entrada en años con un rostro que debió ser hermoso décadas atrás, la examinaba como si fuera un caballo en venta. «Así que tú eres la doncella que Constanza recomienda», dijo con voz nasal. «No pareces gran cosa, pero si la reina dice que sirves para calmar mis nervios durante el viaje, supongo que debo creerle». Luisa hizo una reverencia perfecta, consciente de la importancia de su papel. «Serviré lo mejor que pueda, mi señora». La condesa hizo un gesto displicente. «Mis otras doncellas te mostrarán tus obligaciones. Por ahora, ayúdame a revisar mi equipaje. Quiero asegurarme de que todo está en orden». Durante la siguiente hora, Luisa se familiarizó con las rutinas y necesidades de la condesa, una mujer supersticiosa que viajaba con un impresionante arsenal de amuletos, hierbas y pociones para cada posible contratiempo. «Perfecto», pensó Luisa. Su supuesta habilidad para calmar los nervios de la condesa le daría la excusa perfecta para estar cerca de ella constantemente. Mientras ordenaba los numerosos frascos de la noble, una voz suave la sobresaltó. «Así que tú eres la vidente». Luisa se giró para encontrarse con una mujer mayor vestida con sobriedad pero elegancia. Isabel de Luna, dama de compañía principal de la reina madre, y según le había explicado doña Constanza durante el trayecto al palacio, su contacto durante la misión, «Doña Isabel», saludó Luisa con una reverencia. La dama esperó a que las otras sirvientas salieran antes de hablar. «Constanza me ha puesto al tanto de tu situación especial», dijo en voz baja. «Debes ser extremadamente cuidadosa. Hay ojos y oídos en cada rincón de esta comitiva. ¿Qué debo buscar exactamente?», preguntó Luisa, consciente de que el tiempo para hablar a solas era limitado. «Cualquier cosa inusual, conversaciones sospechosas, mensajeros inesperados, cambios repentinos en los planes de ruta», explicó Isabel. «Pero sobre todo mantén tus ojos en la princesa. Constanza nunca ha confiado en ella». Luisa asintió, recordando el frío cálculo en los ojos de Mariana la noche anterior. «¿Y el príncipe?», preguntó. «¿Debo acercarme a él?». Isabel la estudió con intensidad antes de responder. «Solo si es absolutamente necesario. Francisco no debe saber de tu verdadera misión. Cree que estás aquí únicamente para servir a la condesa». Con un último asentimiento, Isabel se retiró tan silenciosamente como había llegado, dejando a Luisa con la sensación de haberse sumergido en aguas mucho más profundas y peligrosas de lo que había imaginado. Mientras terminaba de organizar los aposentos de la condesa, Luisa sintió un repentino escalofrío. La sensación familiar que precedía a sus visiones comenzó a crecer. Primero un zumbido en los oídos, luego el sabor metálico, finalmente el hormigueo en las yemas de los dedos. Se apoyó contra la pared, cerrando los ojos mientras las imágenes llegaban en ráfagas inconexas, un desfiladero rocoso, cuervos volando en círculos, el brillo de armas desenfundadas, un medallón idéntico al que su abuela le había dado, pero en manos de otra persona. Y luego, más claro que nunca, el rostro del duque de Montero inclinándose sobre Francisco caído, susurrando: «Debiste morir junto con ella hace 15 años». Cuando la visión terminó, Luisa se encontró jadeando, con el corazón golpeando contra su pecho como un martillo. Esta vez había visto más detalles, más piezas del rompecabezas, pero el enigma seguía incompleto.
¿Quién era ella? ¿Y qué había sucedido hace 15 años que conectaba al príncipe, al duque y posiblemente a ella misma? Afuera, las trompetas anunciaron la hora de partida. La gran comitiva real comenzaba su marcha hacia Aragón, y con ella, el destino de Luisa avanzaba hacia un horizonte lleno de sombras y secretos por descubrir. El sonido de los cascos contra el empedrado retumbaba como un latido constante, mientras la comitiva real atravesaba las calles de Toledo. Los ciudadanos se aglomeraban a ambos lados del camino, algunos arrojando pétalos de flores, otros simplemente inclinando la cabeza en señal de respeto. Desde su posición en la tercera carroza, junto a la condesa de Olmedo, Luisa observaba la ciudad que había sido su hogar alejarse gradualmente. «¡Qué gentío tan escandaloso!», se quejó la condesa, abanicándose vigorosamente. «Trajiste mis sales aromáticas, siento que me dará jaqueca». Luisa asintió diligentemente, extrayendo un pequeño frasco de cristal de la bolsa de remedios que ahora llevaba consigo. La condesa lo arrebató de sus manos. Inhalando profundamente con los ojos cerrados, «Mucho mejor», murmuró. «Al menos Constanza acertó contigo. Tienes buenas manos, niña». La carroza avanzaba con lentitud entre la multitud, permitiendo a Luisa estudiar la disposición completa de la comitiva. A la cabeza cabalgaban los guardias reales con sus distintivos uniformes escarlata y oro. Le seguía el carruaje principal, donde viajaban el príncipe Francisco y la princesa Mariana, escoltados de cerca por el capitán de la guardia y sus mejores hombres. Detrás venían 3 carrozas más, con nobles y consejeros, incluida la suya con la condesa de Olmedo, y finalmente una docena de carros con equipaje, suministros y servidumbre. Una procesión impresionante, pensó Luisa, pero también un objetivo llamativo y vulnerable. A medida que dejaban atrás las murallas de Toledo, el paisaje cambiaba gradualmente. Los edificios apiñados daban paso a campos de cultivo y más allá, a las colinas ondulantes que marcaban el camino hacia la frontera con Aragón. La ruta tradicional seguiría el curso del río Tajo durante 2 días, antes de adentrarse en terreno montañoso más peligroso. El primer día de viaje transcurrió sin incidentes, con paradas ocasionales para cambiar caballos y permitir que los viajeros estiraran las piernas. Luisa aprovechó estos momentos para observar a los guardias, buscando cualquier señal de comportamiento sospechoso. 3 de ellos, según su visión, no eran leales a la corona. El desafío era identificarlos antes de que actuaran. Al anochecer, la comitiva se detuvo en una posada real especialmente preparada para su llegada, mientras ayudaba a la condesa a instalarse en sus aposentos. Luisa notó que la princesa Mariana rechazaba discretamente la cena compartida, alegando fatiga del viaje. «Qué raro», comentó la condesa de Olmedo, siempre ávida de chismes. «En mis tiempos, las princesas no se permitían tales caprichos durante misiones diplomáticas». Intrigada, Luisa esperó a que la condesa se durmiera para escabullirse silenciosamente hacia los pasillos. La posada, pequeña pero lujosa, albergaba apenas a la nobleza de la comitiva. El resto acampaba en los terrenos circundantes. Con pasos cautelosos, Luisa se acercó a las habitaciones reales, manteniéndose en las sombras. Un movimiento cerca de la puerta de Mariana captó su atención. Una figura encapuchada salía apresuradamente, sosteniendo lo que parecía ser un mensaje sellado. Sin pensarlo 2 veces, Luisa siguió a la figura hasta el patio trasero de la posada, donde se encontró con un jinete que esperaba con 2 caballos ensillados. El intercambio fue rápido. El mensaje cambió de manos, y ambas figuras cabalgaron en direcciones opuestas. Un mensajero, pensó Luisa, pero ¿es a quién informaba la princesa con tanta urgencia? Al día siguiente, la comitiva reanudó su marcha temprano. Luisa, agotada por su vigilancia nocturna, luchaba por mantenerse alerta mientras atendía a la condesa. El paisaje se volvía gradualmente más agreste, con el río Tajo serpenteando a su izquierda y colinas escarpadas a la derecha. «Te ves terrible, niña», observó la condesa durante una parada para el almuerzo. «¿Te sientes mal?» «Solo un poco cansada, mi señora», respondió Luisa frotándose las sienes. «No dormí bien anoche». La condesa entrecerró los ojos con suspicacia. «Visiones otra vez», Luisa la miró sorprendida. «¿Cómo?»
Constanza no te habría asignado a mí si fueras una simple criada, respondió la condesa con un bufido. Conozco sus métodos, busca gente con dones especiales, los coloca estratégicamente. He servido a la corona por más tiempo del que has vivido, niña. Antes de que Luisa pudiera responder, un grito de alarma rompió la tranquilidad del campamento. Los guardias desenvainaron sus espadas, formando un círculo protector alrededor de las carrozas reales. «Bandidos en las colinas», advirtió el capitán de la guardia, señalando hacia un grupo de jinetes que se acercaba desde el este. El corazón de Luisa dio un vuelco. No había previsto este ataque. No formaba parte de sus visiones. Mientras los guardias se preparaban para el enfrentamiento, notó algo extraño. 3 de ellos, en lugar de proteger el perímetro, retrocedían lentamente hacia los carruajes reales. «Son ellos», comprendió de golpe. El ataque de los bandidos no era más que una distracción. Sin tiempo para buscar a Isabel de Luna, Luisa tomó una decisión impulsiva. Corrió hacia el carruaje real donde Francisco y Mariana se refugiaban, abriéndose paso entre la confusión. «¡Alteza!», gritó al príncipe mientras esquivaba a un guardia. «Traición, los hombres a vuestra espalda, Francisco», ya con espada en mano. Giró justo a tiempo para ver a uno de los guardias acercándose sigilosamente. Sus miradas se cruzaron por un instante, la del guardia traidor llena de sorpresa, la del príncipe endureciéndose con comprensión. El enfrentamiento fue breve pero feroz. Francisco, entrenado desde la adolescencia en las artes marciales, se defendió con destreza. 2 de los traidores fueron rápidamente sometidos por guardias leales que acudieron al escuchar el alboroto. El tercero logró escapar en la confusión, perdiéndose entre los atacantes de las colinas que ya comenzaban a retirarse al ver frustrado su plan. Cuando el polvo se asentó, el balance fue favorable. Algunos heridos leves, ninguna baja en la comitiva real, y 2 traidores capturados. Mariana, que había permanecido dentro del carruaje durante todo el incidente, emergió con una palidez notable. «¿Estás bien, querida?», preguntó Francisco limpiando su espada. «Sí, solo». «Impactada», respondió ella evitando mirar a Luisa, quien permanecía a un lado, consciente de haber revelado demasiado con su intervención. El capitán de la guardia se acercó, inclinándose ante el príncipe. «Alteza, los prisioneros están asegurados. ¿Deseáis interrogarlos ahora o esperar a que lleguemos a terreno más seguro?» «Ahora», ordenó Francisco, su voz endurecida por la traición. «Quiero saber quién los compró». Mientras los guardias arrastraban a los traidores hacia una tienda improvisada, Francisco se volvió hacia Luisa, quien hizo una reverencia profunda, intentando recuperar su papel de simple doncella. «Tú», dijo, señalándola. «La vidente, ¿cómo supiste del ataque?» Luisa tragó saliva, consciente de que todas las miradas se dirigían a ella, incluyendo la mirada calculadora de Mariana. «Tuve una visión, Alteza», respondió con voz firme. «Vi a hombres con vuestro uniforme atacándoos por la espalda, mientras otros creaban una distracción». Francisco la estudió intensamente, como si intentara descifrar un texto en un idioma olvidado. «Sígueme», ordenó finalmente, dirigiéndose hacia la tienda donde los traidores serían interrogados. Una vez dentro, lejos de oídos indiscretos, Francisco se volvió hacia ella. «No me mientas, doña Constanza te envió», ¿verdad? Luisa asintió, sorprendida por su perspicacia. «Sí, Alteza. La reina madre sospechaba que había traidores en la comitiva». «¿Y tus visiones?», presionó él. «¿Son reales o solo parte de la treta de mi madrastra?». Luisa sostuvo su mirada, recordando de repente al niño que una vez confió en ella sin reservas. «Son reales, Alteza. Siempre lo han sido». Algo en su tono pareció resonar en Francisco por un momento. Su expresión se suavizó, como si una puerta largamente cerrada se entreabriera. «Hay algo familiar en ti», murmuró, más para sí mismo que para ella. Como un recuerdo que no logro alcanzar, el momento de conexión se rompió cuando los guardias trajeron a los prisioneros. Durante el interrogatorio, los traidores confesaron haber sido contratados por intermediarios anónimos. Su misión, asesinar al príncipe durante el ataque de los bandidos, haciendo parecer que murió defendiendo a su esposa. «¿Y qué hay de la princesa?», preguntó Francisco. ¿Debía ser eliminada también? Uno de los traidores, el más joven, vaciló notablemente antes de responder. «No, Alteza.
Las órdenes eran claras. Solo vos, Luisa, observó la reacción de Francisco, una mezcla de confusión y sospecha que rápidamente ocultó tras una máscara de determinación. Continuaremos el viaje, declaró finalmente. Doblaremos la guardia y cambiaremos la ruta para evitar emboscadas y tú, añadió dirigiéndose a Luisa, permanecerás cerca si tienes más visiones. Quiero ser el primero en saberlo. Cuando salieron de la tienda, Luisa notó que Mariana los observaba desde la distancia, su rostro una máscara perfecta de preocupación conyugal, pero sus ojos contaban otra historia. La comitiva reanudó su marcha bajo un cielo que comenzaba a oscurecerse con nubes de tormenta. Luisa regresó junto a la condesa de Olmedo, quien la bombardeó con preguntas sobre lo sucedido. Mientras respondía mecánicamente, su mente trabajaba procesando los nuevos acontecimientos. El ataque frustrado significaba que los conspiradores intentarían de nuevo. Quizás de forma más desesperada, la ruta alternativa podría llevarlos cerca del desfiladero que había visto en su visión. Y Francisco comenzaba a recordar cuando el primer trueno retumbó en la distancia. Luisa sintió que no solo anunciaba la tormenta inminente, sino también el acercamiento inevitable a verdades enterradas durante demasiado tiempo. La tormenta arreció con furia justo cuando la comitiva alcanzaba el pequeño pueblo de San Esteban de la Sierra. El cielo, convertido en un manto plomizo atravesado por relámpagos, descargaba sobre ellos con tal intensidad que los caminos se transformaron rápidamente en lodazales intransitables. «Imposible continuar hoy, Alteza», informó el capitán de la guardia empapado hasta los huesos. «El río ha crecido y el puente apenas se sostiene». Francisco asintió con gravedad, observando cómo los habitantes del pueblo, pese a la sorpresa de recibir a la comitiva real, se apresuraban a ofrecer refugio. La posada local, demasiado pequeña para albergar a todos, fue cedida a la familia real y los nobles de mayor rango. El resto se distribuiría entre las casas más grandes del pueblo. «La próxima aldea está a un día de camino», murmuró Francisco, estudiando el mapa extendido sobre una mesa mientras el agua escurría de su capa. «Esta demora nos obligará a tomar la ruta del desfiladero si queremos llegar a tiempo a la frontera», Luisa, que servía vino caliente a la condesa en un rincón de la sala común, sintió un escalofrío que nada tenía que ver con sus ropas húmedas. El desfiladero, el mismo de su visión, la princesa Mariana, sentada junto a su esposo pero extrañamente distante, comentó con voz suave: «Quizás deberíamos enviar un mensajero a los embajadores de Aragón para informar del retraso». «Imposible con este clima», respondió Francisco. «Ningún jinete cruzaría estas montañas con vida». El silencio que siguió fue tenso. Luisa notó que Mariana apretaba ligeramente los labios, un gesto casi imperceptible de contrariedad. La princesa había intentado enviar otro mensaje, comprendió Luisa. ¿A quién necesitaba informar con tanta urgencia? Cuando la cena improvisada terminó, los nobles se retiraron a las habitaciones asignadas. La posada, aunque humilde para los estándares reales, ofrecía al menos intimidad. 4 habitaciones en el piso superior, con la sala común abajo. La condesa de Olmedo, exhausta tras el día agitado, se durmió casi inmediatamente, permitiendo a Luisa un raro momento de libertad, aprovechando que los sirvientes estaban ocupados acomodando el equipaje rescatado de los carruajes. Luisa descendió silenciosamente a la sala común. El fuego casi extinto proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Para su sorpresa, encontró al príncipe sentado solo frente a la chimenea, contemplando las brasas con expresión ausente. Luisa hizo ademán de retirarse, pero Francisco la detuvo. «Quédate», dijo simplemente sin mirarla. «Quiero hablar contigo», con el corazón acelerado. Luisa se acercó y se sentó en el banco frente a él, manteniendo la distancia apropiada entre un príncipe y una sirvienta. «¿En qué puedo serviros, Alteza?». Francisco alzó la mirada, estudiándola con una intensidad que la hizo sentir expuesta. «Tus visiones», comenzó. «¿Desde cuándo las tienes? No, desde niña, Alteza. Mi abuela dice que es un don familiar». «¿Tu abuela?». El interés de Francisco se agudizó. «¿Vives con ella?». «Sí, señor. Mis padres murieron en un incendio cuando tenía 7 años». Algo cambió en la expresión del príncipe, un destello de reconocimiento.
rápidamente ocultado. ¿Dónde vivías antes de eso? En Toledo, cerca del Puente Viejo. Al mencionar ese lugar, Francisco se tensó visiblemente, se levantó y avanzó hacia la ventana, observando la lluvia golpear contra los cristales. Cuando era niño, dijo finalmente con voz baja, antes de que el rey me reconociera como su hijo, vivía en las calles de Toledo. Tenía una amiga. Se interrumpió como si las palabras se resistieran a salir. Una amiga que siempre sabía cuándo vendría la guardia a perseguirnos o dónde encontraríamos comida. Continuó, volviéndose para mirarla. La llamaba Luisa de la Puente Vieja. El tiempo pareció detenerse. Luisa contuvo la respiración, sintiendo que el momento que había imaginado durante años finalmente llegaba, pero de forma completamente inesperada. Era yo, Alteza, respondió con voz apenas audible. Yo era esa niña. Francisco se acercó lentamente, como si temiera que ella pudiera desvanecerse. Se arrodilló frente a ella, estudiando su rostro a la luz vacilante del fuego, buscando a la niña en la mujer. Durante años creí que era solo un sueño, confesó. Cuando me llevaron al palacio, intenté hablar de ti, pero todos insistían en que debía olvidar mi vida anterior. Con el tiempo, los recuerdos se volvieron borrosos, como si nunca hubieran sido reales. Fueron reales, afirmó Luisa, permitiéndose por primera vez sostener su mirada directamente. Tan reales como lo somos ahora. Un trueno particularmente fuerte sacudió la posada, haciendo crujir las vigas. Ambos se sobresaltaron, rompiendo momentáneamente la conexión. Francisco se levantó, recuperando su compostura principesca. Hay muchas preguntas, comenzó, pero un sonido en las escaleras lo interrumpió. La princesa Mariana descendía, envuelta en una bata de seda. Su rostro, normalmente compuesto en una máscara de serenidad, mostraba signos de agitación. «Francisco, ¿qué haces aquí abajo? Te busqué en nuestra habitación». Sus ojos se posaron en Luisa, evaluándola con fría precisión. «La sirvienta vidente», comentó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Supongo que debería agradecerte por salvar a mi esposo ayer». Luisa se inclinó en una reverencia. «Solo cumplía con mi deber, Alteza». «Por supuesto», respondió Mariana. «¿Y ahora tu deber incluye conversaciones privadas con el príncipe a medianoche?» Francisco intervino, colocándose sutilmente entre ambas mujeres. Mariana estaba interrogándola sobre sus visiones. ¿Podrían ayudarnos a prevenir futuros ataques? La princesa pareció aceptar la explicación, aunque su mirada seguía siendo suspicaz. «Una idea prudente, querido, pero quizás estas consultas deberían realizarse a la luz del día, con testigos apropiados», sugirió, enlazando su brazo con el de su esposo. «No queremos alimentar habladurías». Francisco asintió rígidamente. «Tienes razón, como siempre, continuaremos mañana», dijo, dirigiéndose a Luisa. «Puedes retirarte». Luisa hizo una reverencia y se dirigió hacia las escaleras. Mientras subía, pudo escuchar a Mariana susurrar. «Hay algo en esa muchacha que no me convence. La forma en que te mira». «Es solo una sirvienta haciendo su trabajo», respondió Francisco, con un tono que Luisa no logró descifrar. Ya en el pequeño cuarto que compartía con otra doncella, Luisa se recostó en su catre, intentando procesar lo sucedido. Francisco la había recordado. Después de todos estos años, algo de su conexión infantil permanecía. El sueño la venció eventualmente, arrastrada por el sonido hipnótico de la lluvia. Pero no fue un descanso tranquilo. Las visiones regresaron, más vívidas que nunca. El desfiladero cubierto de niebla, jinetes emboscados entre las rocas, el medallón que su abuela le había entregado, brillando en el cuello de otra persona. Y una nueva imagen, un documento antiguo ardiendo lentamente, revelando un escudo familiar idéntico al del medallón. Se despertó jadeando, con la sensación de que algo crucial se le escapaba. El medallón, el documento, el incendio que mató a sus padres, todo estaba conectado de alguna forma que aún no lograba comprender. Al amanecer, la tormenta había amainado, dejando tras de sí un cielo lavado y brillante. La comitiva se preparaba para partir, aprovechando el clima favorable. Luisa, ayudando a la condesa a vestirse, escuchó fragmentos de conversación entre los guardias apostados bajo la ventana. «El príncipe ha ordenado cambiar la ruta», decía uno.
Tomaremos el camino del desfiladero de los lobos. ¿Estás seguro?, respondió otro. Es territorio peligroso, los bandidos. Órdenes directas. Parece que la princesa insistió en que es la única forma de llegar a tiempo a la frontera. Luisa sintió que la sangre se le helaba en las venas. Mariana había convencido a Francisco de tomar precisamente la ruta que aparecía en sus visiones. El desfiladero donde la emboscada aguardaba. Mientras la comitiva se ponía en marcha, Luisa buscó desesperadamente una oportunidad para hablar con Francisco, pero la princesa parecía haberse convertido en su sombra, nunca dejándolo solo. Desde su carruaje, Luisa observaba el paisaje cambiar gradualmente. Los valles verdes daban paso a colinas rocosas, y en la distancia, las montañas escarpadas donde se encontraba el temido desfiladero. Francisco cabalgaba ahora junto al carruaje real, en lugar de viajar dentro, vigilante tras el ataque del día anterior. En un momento, sus ojos se encontraron con los de Luisa, una mirada cargada de preguntas, recuerdos y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. El día avanzaba y con él la comitiva se acercaba inexorablemente al desfiladero. Luisa sentía crecer la urgencia en su interior. Sus visiones rara vez le mostraban eventos que pudiera prevenir completamente. Cada intervención parecía crear nuevos caminos igualmente peligrosos. ¿Y si este es el destino que no puedo cambiar?, se preguntó con angustia, recordando las palabras de su abuela, pero mientras observaba a Francisco, recordando al niño que una vez prometió protegerla, supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Incluso si el destino era inevitable, lucharía hasta el final para reescribirlo. La sombra del desfiladero comenzaba a proyectarse sobre ellos, larga y oscura como un presagio. El desfiladero de los lobos se alzaba ante ellos como una cicatriz en la montaña. Paredes de roca vertical flanqueaban un sendero estrecho que serpenteaba entre sombras, apenas lo suficientemente ancho para que pasara un carruaje a la vez. La niebla matutina, en lugar de disiparse, parecía aferrarse a las alturas como un sudario. El lugar perfecto para una emboscada, murmuró el capitán de la guardia, ordenando a sus hombres que se desplegaran en formación protectora. Alteza, insisto en que esperemos refuerzos antes de aventurarnos por ese paso. Francisco, todavía a caballo, estudiaba el terreno con expresión severa. ¿Cuánto retrasaría nuestra llegada a la frontera tomar la ruta alternativa? 2 días, quizás 3, respondió el capitán. Pero al menos podríamos asegurar vuestra seguridad. Antes de que Francisco pudiera responder, Mariana asomó la cabeza desde el carruaje real. 2 días de retraso podrían ser interpretados como un desaire diplomático, intervino con voz preocupada. Los embajadores de Aragón son conocidos por su impaciencia, mi padre. El rey de Aragón podría tomarlo como una afrenta. Francisco pareció dudar. Atrapado entre la prudencia y las obligaciones diplomáticas, Luisa, que observaba desde la distancia, sentía su ansiedad crecer. Este era el escenario exacto de su visión: el desfiladero, la niebla, la comitiva vulnerable. Con una decisión repentina, se excusó con la condesa y se acercó al grupo principal. «Alteza», llamó haciendo una reverencia. «Perdonad mi atrevimiento, pero debo advertiros, he tenido otra visión». La mirada de Mariana se endureció, pero Francisco alzó una mano, ordenando silencio. «Habla», concedió. «El desfiladero está lleno de peligros invisibles», dijo Luisa, eligiendo cuidadosamente sus palabras frente a tantos oídos. «Hombres que aguardan entre las sombras, con el emblema de un águila negra sobre campo rojo». El capitán se sobresaltó. «¿Un águila negra? ¿Ese es el emblema personal del duque de Montero?» «Mi tío», murmuró Francisco, frunciendo el ceño. «¿Estás segura de lo que viste?». Luisa asintió con firmeza. «Tan segura como lo estaba sobre los traidores de vuestra guardia». Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Francisco desmontó y se apartó con el capitán para consultar. Mientras hablaban, Luisa notó que Mariana la observaba con intensidad inquietante. «Parece que tus visiones son extraordinariamente convenientes», comentó la princesa en voz baja. «Siempre aparecen en el momento preciso para cambiar nuestros planes». «Solo comparto lo que veo, Alteza», respondió Luisa manteniendo la compostura. «Mi único interés es la seguridad de la comitiva».
Mariana sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por supuesto, la seguridad y quizás algo más. Antes de que Luisa pudiera responder, Francisco regresó. «Tomaremos la ruta alternativa», anunció. «El capitán enviará exploradores adelante para asegurar el camino». La decisión desató una actividad frenética. La comitiva debía reorganizarse para el nuevo trayecto, que atravesaría un valle boscoso antes de ascender por un paso menos escarpado. El día estaba avanzado, por lo que sería necesario acampar pronto para no arriesgarse a viajar de noche, mientras ayudaba a preparar el nuevo campamento. Luisa se sintió momentáneamente aliviada. Había logrado evitar la emboscada del desfiladero. Sin embargo, la inquietud persistía en el fondo de su mente. ¿Por qué sus visiones cambiaban constantemente? Cada vez que alteraba un evento previsto, nuevos peligros parecían materializarse. El campamento se estableció en un claro junto a un pequeño arroyo. Las tiendas se distribuyeron en círculo, con la tienda real en el centro, rodeada por guardias que se turnaban en vigilancia continua. Luisa servía la cena a la condesa cuando notó una conmoción en el perímetro del campamento. Los guardias escoltaban a un jinete agotado que traía un mensaje urgente. El hombre fue conducido directamente a la tienda real, con una excusa. Luisa se escabulló en la oscuridad creciente, acercándose lo suficiente para escuchar fragmentos de la conversación. Ataque al desfiladero, emboscada frustrada. El duque ha convocado a sus aliados. La voz de Francisco sonaba tensa. ¿Estás seguro de que eran hombres de mi tío? Sin duda, Alteza. Llevaban su estandarte. Un escalofrío recorrió la espalda de Luisa. Sus visiones habían sido correctas. De haber tomado el desfiladero, habrían caído en la trampa. Mientras regresaba sigilosamente, un movimiento entre las sombras captó su atención. Una figura se deslizaba hacia el bosque. La doncella personal de Mariana. Sin pensarlo, Luisa la siguió, manteniéndose a distancia segura. En un pequeño claro alejado del campamento, la doncella se encontró con un hombre encapuchado. Intercambiaron palabras apresuradas y un mensaje sellado. Luisa se acercó lo suficiente para escuchar. La princesa advierte que han cambiado la ruta. La vidente está interfiriendo. ¿La vidente?, respondió el encapuchado. ¿Qué sabe ella? Más de lo que debería. El duque debe ser informado inmediatamente. El hombre asintió y desapareció entre los árboles. La doncella se giró para regresar al campamento, obligando a Luisa a ocultarse rápidamente. Su corazón latía desbocado. Sus sospechas se confirmaban. Mariana estaba en contacto con el duque de Montero. Al regresar al campamento, Luisa se debatía entre acudir directamente a Francisco con esta información o esperar el momento adecuado. La acusación contra la princesa era demasiado grave para hacerla sin pruebas concretas. Su dilema se interrumpió cuando uno de los guardias la interceptó. «El príncipe solicita tu presencia», anunció. Inmediatamente, Luisa fue conducida a la tienda real, donde encontró a Francisco solo, estudiando mapas extendidos sobre una mesa improvisada. La ausencia de Mariana resultaba tan notable como inesperada. «Tus visiones salvaron nuestras vidas hoy», dijo sin preámbulos. El mensajero confirmó que había hombres de mi tío esperando en el desfiladero. «Me alegra haber sido útil, Alteza». Francisco la estudió con una intensidad que le resultaba familiar y extraña a la vez. «El duque de Montero», dijo lentamente. «¿Lo has visto en tus visiones? Su rostro». Luisa vaciló antes de responder. «Sí», inclinándose sobre vos, diciendo algo sobre que deberíais haber muerto hace 15 años. Francisco palideció visiblemente. «Hace 15 años fue cuando el rey me reconoció como su hijo», murmuró. «Cuando me llevaron al palacio y nos separaron», añadió Luisa suavemente. Francisco asintió, y por un momento pareció más el niño que ella recordaba que el príncipe en que se había convertido. «Luisa de la Puente Vieja», dijo con una media sonrisa nostálgica. «Siempre fuiste la más valiente de los dos, y vos el más testarudo», respondió ella, olvidando momentáneamente las formalidades. Ambos compartieron una risa queda, un eco de la complicidad que alguna vez tuvieron. Francisco se acercó, deteniéndose a apenas un paso de distancia. «Hay algo más en todo esto, ¿verdad? Algo que no me estás diciendo».
Antes de que Luisa pudiera responder, un ruido en la entrada de la tienda los sobresaltó. Era el capitán de la guardia, con expresión grave. «Alteza, disculpad la interrupción. Hemos capturado a un intruso intentando robar entre los carruajes de equipaje». Francisco se irguió, recuperando inmediatamente su postura principesca. «¿Un ladrón común? No lo creo, señor. Buscaba algo específico. ¿Y llevaba esto?» El capitán extendió la mano, mostrando un documento parcialmente quemado y un medallón que hizo que Luisa ahogara un grito. Era idéntico al que su abuela le había dado, el mismo que había visto en sus visiones. «¿Reconoces esto?», preguntó Francisco, notando su reacción. Con manos temblorosas, Luisa extrajo su propio medallón de entre sus ropas. Los dos eran perfectamente iguales. Un escudo dividido en 4 cuarteles, con un halcón coronado en el centro. «Es el escudo de la casa de Altamira», dijo el capitán. Sorprendido, una familia noble extinguida hace décadas, Francisco tomó ambos medallones, comparándolos con desconcierto. «¿Cómo llegó este medallón a tus manos?» «Mi abuela me lo dio antes de partir», respondió Luisa. «Dijo que era lo único que pudo salvar la noche que murieron mis padres». El capitán desplegó cuidadosamente el documento chamuscado. «Alteza, esto parece ser una carta de legitimidad. Menciona a la duquesa de Altamira y...» Se detuvo mirando a Luisa con asombro creciente. «Y a su hija menor, Catalina, quien se casó en secreto con un comerciante llamado Diego Martínez». «Martínez», repitió Francisco. «Tu apellido, Luisa». Sentía que el mundo giraba a su alrededor. Las piezas comenzaban a encajar. El medallón, el documento, el incendio que nunca fue accidental. «¿Mis padres eran nobles?» «No solo nobles», murmuró el capitán, continuando su lectura. Según esto, la línea de Altamira tenía un reclamo legítimo al trono de Castela, anterior incluso a la actual dinastía. Vaciló, fueron despojados de sus tierras durante la guerra civil, acusados falsamente de traición. Un silencio abrumador llenó la tienda. Luisa sentía que su identidad entera se transformaba ante sus ojos. Ya no era simplemente una criada con el don de la premonición, era la heredera de una casa noble, con derecho al trono. Francisco la miraba como si la viera por primera vez. «Por eso el duque de Montero quiere eliminarme», razonó lentamente. «No es solo por ambición. Teme que descubra esto, que restaure la legitimidad de tu familia. O quizás», comenzó Luisa, recordando sus visiones fragmentadas. «Quizás él fue quien ordenó el incendio que mató a tus padres», completó Francisco, su rostro endureciéndose. «El documento está quemado, no es coincidencia». El capitán, consciente de la gravedad de lo descubierto, preguntó: «¿Qué ordena, Alteza?». Francisco se irguió con una determinación nueva en su mirada. «Dobla la guardia. Nadie debe saber lo que hemos descubierto. Especialmente», dudó un instante, «especialmente la princesa». Cuando el capitán se retiró, Francisco se volvió hacia Luisa, tomando sus manos entre las suyas. «Te fallé una vez cuando éramos niños», dijo con voz profunda. «No volveré a fallarte. Descubriremos la verdad completa. Y si lo que sospechamos es cierto, se hará justicia». Luisa asintió, incapaz de articular palabras ante la magnitud de las revelaciones. Su mundo había cambiado para siempre en cuestión de minutos. Lo que ninguno de los dos sabía era que, fuera de la tienda, oculta entre las sombras, Mariana había escuchado cada palabra y ya planeaba su próximo movimiento en un juego que se volvía cada vez más peligroso. El amanecer encontró a la comitiva retomando su marcha bajo un cielo teñido de naranja y púrpura. Habían abandonado la ruta principal para tomar un camino montañoso menos transitado, bordeando densos bosques que los protegían de miradas indiscretas. Francisco cabalgaba a la cabeza, más alerta que nunca. Mientras Luisa viajaba ahora en el carruaje real con la condesa de Olmedo, quien había sido informada parcialmente de la situación por orden del príncipe, la noche anterior había transformado todo para Luisa. Las revelaciones sobre su origen no solo habían reconfigurado su pasado, sino también su presente y futuro. Cada pocos minutos, su mano buscaba instintivamente el medallón que ahora llevaba abiertamente colgado al cuello, como si necesitara confirmar que no había sido un sueño.
Parece que el destino tiene planes interesantes para ti, niña, comentó la condesa, observándola con una mezcla de curiosidad y respeto renovado. De sirvienta a posible heredera de una casa noble extinguida, casi parece uno de esos romances que las damas de la corte leen a escondidas. Luisa esbozó una sonrisa tensa. No me siento diferente, mi señora, solo más confundida. El linaje no cambia quienes somos, respondió la condesa con sorprendente sabiduría. Solo cambia cómo nos ve el mundo. La conversación se interrumpió cuando el carruaje se detuvo abruptamente. A través de la ventanilla, Luisa vio que habían llegado a un antiguo monasterio de piedra gris que se alzaba entre los árboles como un vestigio de tiempos olvidados. El monasterio de San Miguel de la Montaña, anunció el capitán. Un refugio seguro para pasar la noche. Los monjes son discretos y leales a la corona. Mientras descendían de los carruajes, Luisa notó que Mariana permanecía extrañamente silenciosa. Desde las revelaciones de la noche anterior, la princesa había adoptado una actitud distante, casi contemplativa, muy diferente de su habitual presencia dominante. El abad del monasterio, un hombre de edad avanzada con una larga barba blanca, recibió a la comitiva real con reverencias profundas. «Es un honor inesperado, Altezas», dijo mientras los guiaba por pasillos de piedra, iluminados por antorchas. «Nuestras humildes celdas están a vuestra disposición». El monasterio resultó más extenso de lo que parecía desde fuera. Antiguos claustros, un refectorio amplio y una impresionante biblioteca se desplegaban en torno a un patio central donde una fuente cantarina proporcionaba agua fresca de manantial. «Este lugar existe desde antes de la unificación del reino», explicó el abad. «Nuestros muros han sido testigos de más secretos y conspiraciones de las que cualquier cortesano podría imaginar». Francisco asintió, intrigado. «¿Y vuestros archivos se remontan a esa época también?» El abad sonrió enigmáticamente. «Algunos dicen que poseemos documentos que ni siquiera la corona conoce. Alteza, registros de linajes perdidos, acuerdos secretos, verdades inconvenientes. Me gustaría examinar esos archivos», solicitó Francisco. «Por supuesto, Alteza. Después de la cena, os conduciré personalmente mientras el resto de la comitiva se instalaba en sus aposentos asignados». Luisa fue requerida por Francisco para acompañarlo. La noticia provocó murmullos entre los cortesanos y una mirada particularmente gélida de Mariana. «Esto es inadecuado, querido», protestó la princesa en voz baja pero firme. «Una cosa es confiar en sus visiones para nuestra seguridad, y otra muy distinta, tratarla como a una igual». «No se trata de igualdad, sino de información», respondió Francisco con tono cortante. «Si los documentos que buscamos existen, necesitaré a alguien que pueda identificar conexiones con su familia». Mariana apretó los labios pero no insistió, limitándose a añadir: «Como desees, pero recuerda que los ojos de la corte siempre están vigilantes. Incluso aquí». La cena transcurrió en un ambiente de tensa cordialidad. Los monjes sirvieron un banquete sorprendentemente elaborado para un lugar tan austero, explicando que mantenían huertos y colmenas que les permitían ciertos lujos gastronómicos. Terminada la comida, el abad guió a Francisco y Luisa hacia la biblioteca del monasterio. Mariana intentó unirse a ellos, pero Francisco sugirió diplomáticamente que descansara de las fatigas del viaje, aunque claramente contrariada. La princesa cedió. La biblioteca era un espacio impresionante, estanterías que llegaban hasta el techo abovedado, repletas de volúmenes antiguos, pergaminos enrollados y documentos cuidadosamente preservados. El aroma a pergamino viejo y cera de las velas creaba una atmósfera casi mística. «Nuestra orden ha servido como custodios del conocimiento durante siglos», explicó el abad mientras los conducía hacia una sección apartada. Cuando las guerras y las purgas amenazaban con destruir la historia, muchos nobles nos confiaron sus documentos más valiosos. El anciano se detuvo frente a un armario tallado, con el símbolo de un árbol cuyas raíces y ramas formaban un círculo perfecto. «El árbol de los linajes», murmuró. «Aquí guardamos los registros de las familias nobles, incluso aquellas que el tiempo o la política han intentado borrar con una pequeña llave que llevaba colgada al cuello». El abad abrió el armario. En su interior, docenas de cofres etiquetados con nombres,
y fechas descansaban en perfecto orden. Altamira, leyó en uno de ellos, extrayéndolo con reverencia. Una casa noble que algunos consideraron extinguida hace medio siglo. Francisco y Luisa intercambiaron una mirada significativa. El abad colocó el cofre sobre una mesa cercana y lo abrió. En su interior, documentos cuidadosamente preservados relataban la historia de una familia cuyo destino parecía entrelazarse con el del reino mismo. La casa de Altamira, comenzó a explicar el abad mientras desplegaba un árbol genealógico elaboradamente ilustrado. Uno de los linajes más antiguos de Castela, con derechos reconocidos sobre vastos territorios y, hizo una pausa significativa, con un reclamo legítimo al trono que precede incluso a la actual dinastía. Francisco estudió el documento con atención. Mi padre nunca mencionó esto, porque la historia oficial fue reescrita. Alteza, respondió el abad, hace 50 años, durante la guerra civil que llevó a vuestro abuelo al poder, los Altamira fueron acusados de traición, sus tierras confiscadas, sus títulos revocados, sus nombres borrados de los registros reales. Luisa sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el abad continuaba. Lo que pocos saben es que la acusación fue fabricada. Los Altamira representaban un reclamo legítimo alternativo al trono, así que fueron eliminados convenientemente. ¿Eliminados?, preguntó Luisa con voz temblorosa. La mayoría murió en circunstancias sospechosas durante la guerra, explicó el abad. Solo sobrevivió la duquesa viuda con su hija menor, Catalina, quien años después se casó en secreto con un comerciante llamado Diego Martínez. Luisa sintió que sus piernas flaqueaban. Francisco la sostuvo discretamente por el codo. «Mis padres», murmuró. El abad la miró con renovado interés. «¿Eres tú, entonces, la hija de Catalina y Diego, a quien creíamos perdida en el incendio?» Luisa asintió, incapaz de articular palabras. «Sobreviví. Mi abuela me salvó». El abad se inclinó ante ella con sorprendente deferencia. «Duquesa de Altamira», dijo solemnemente. La última de su linaje, la formalidad del título cayó sobre Luisa como un peso físico. Francisco intervino. «¿Qué sucedió exactamente la noche del incendio? Los registros oficiales mencionan un accidente, pero sabemos que no fue así». El abad extrajo otro documento del cofre. Esto llegó a nosotros semanas después, enviado por una mujer que se identificó solo como la Guardiana. Relata cómo hombres con el emblema del águila negra llegaron en la noche, buscando documentos específicos que probaban la legitimidad del linaje Altamira. «El duque de Montero», murmuró Francisco, cuando los padres de la niña se negaron a entregar los documentos. «La casa fue incendiada», continuó el abad. «La abuela logró escapar con la pequeña y un medallón familiar, pero los documentos que establecían su derecho al trono fueron presumiblemente destruidos». «Presumiblemente», repitió Francisco, frunciendo el ceño. «¿Qué quiere decir?». El abad sonrió misteriosamente y extrajo del fondo del cofre un pergamino sellado con cera roja. La Guardiana fue más astuta de lo que sus enemigos imaginaron. Los documentos originales habían sido enviados aquí para su preservación años antes. Lo que los asesinos buscaban eran solo copias, con manos temblorosas. Luisa tomó el pergamino que el abad le ofrecía. Al romper el sello, desplegó un documento oficial que confirmaba más allá de toda duda su identidad y su reclamación legítima, no solo a tierras y títulos, sino potencialmente al trono mismo. «Esto cambia todo», murmuró Francisco, su rostro una máscara de emociones contradictorias. «Y explica por qué el duque de Montero quiere eliminarnos a ambos», añadió Luisa. «Teme que unamos fuerzas, que tu reconocimiento como príncipe legitime mi reclamo, o que mi linaje fortalezca tu posición». Un silencio cargado de implicaciones cayó sobre la biblioteca. El abad, percibiendo la necesidad de privacidad, se inclinó y anunció: «Os dejaré para que proceséis estas revelaciones. Los documentos están a vuestra disposición, Altezas». Cuando el abad se retiró, Francisco y Luisa quedaron solos entre los antiguos tomos, con la verdad desplegada ante ellos como un mapa de un territorio desconocido y peligroso. «Toda mi vida», comenzó Luisa, su voz apenas audible, «toda mi vida he sido más de lo que creía,
y menos de lo que debería haber sido, Francisco se acercó, tomando sus manos entre las suyas. «Yo también fui arrancado de mi verdadera vida», dijo suavemente, «criado para olvidar mis orígenes, para ser quien otros decidieron que debía ser». Sus miradas se encontraron, y en ese momento no eran príncipe y sirvienta, ni siquiera noble y noble, sino simplemente Francisco y Luisa, los niños que una vez compartieron sueños en las calles de Toledo. «¿Qué haremos ahora?», preguntó ella. Francisco apretó sus manos con firmeza. «Lo que debimos hacer hace 15 años, permanecer juntos, enfrentar la verdad y reclamar nuestro destino». Lo que ninguno de los dos sospechaba era que, oculta tras una estantería cercana, la princesa Mariana había escuchado cada palabra, cada revelación, cada promesa, y mientras se deslizaba silenciosamente de regreso a sus aposentos, su mente calculaba frenéticamente las implicaciones de lo descubierto. En la soledad de su habitación, Mariana extrajo de entre sus ropas un medallón idéntico al de Luisa. No era coincidencia. Ella también guardaba secretos sobre su verdadera identidad. Secretos que pronto cambiarían el curso de la historia. La mañana llegó al monasterio, envuelta en una niebla espesa que parecía presagiar los acontecimientos del día. Luisa despertó sobresaltada de un sueño inquieto, con la sensación de que algo fundamental había cambiado durante la noche. No era solo su recién descubierta identidad lo que pesaba en su mente, sino una nueva visión que había llegado mientras dormía. Fragmentos inconexos de una confrontación inminente, gritos ahogados y la imagen perturbadora de Mariana sosteniendo un medallón idéntico al suyo. Se vistió apresuradamente, consciente de que la comitiva partiría pronto. El monasterio bullía de actividad. Sirvientes cargando equipaje, guardias verificando las monturas, nobles tomando un desayuno apresurado en el refectorio, pero a pesar del ajetreo, Luisa notó inmediatamente la ausencia de la princesa. Mariana, siempre puntual y meticulosa, no había aparecido aún. «¿Dónde está la princesa?», preguntó a Sofía, la doncella personal de Mariana, quien supervisaba el empaque de los baúles reales. La joven alzó la vista con expresión cansada. «La princesa pasó mala noche. Me ordenó tener todo listo, pero aún no ha salido de sus aposentos». Había algo en el tono de Sofía que despertó las sospechas de Luisa, un nerviosismo oculto bajo la fatiga aparente. «¿Está enferma? ¿Podría prepararle algún remedio?» «No», cortó Sofía con brusquedad inusual. «La princesa no desea ser molestada». Antes de que Luisa pudiera insistir, Francisco apareció en el pasillo, con el rostro grave y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Vestía su ropa de viaje más sencilla, sin los habituales adornos de su rango, como si deliberadamente buscara pasar desapercibido. «Alteza», saludó Luisa con una reverencia, consciente de las miradas curiosas de los sirvientes. Francisco la tomó del brazo sin ceremonia, guiándola hacia un rincón apartado. «He tomado una decisión», dijo en voz baja. «Debemos separarnos del grupo principal». Luisa lo miró sorprendida. «¿Separarnos? ¿Por qué?» El abad recibió un mensaje durante la noche. Hombres con el emblema del duque de Montero han sido vistos en los caminos cercanos, explicó. La comitiva real es demasiado visible, demasiado vulnerable. Además, dudó un momento. No sé en quién puedo confiar ahora. El significado implícito era claro, ni siquiera en su esposa. ¿Qué hay de la misión diplomática?, preguntó Luisa. Los embajadores de Aragón esperan en la frontera. He enviado un mensaje explicando que llegaremos con retraso debido a un imprevisto real, respondió. Mientras tanto, tú y yo tomaremos una ruta alternativa, escoltados solo por mi capitán de confianza y 2 guardias más. La audacia del plan dejó a Luisa momentáneamente sin palabras. Lo que Francisco proponía era peligroso en varios niveles. Abandonar la seguridad de la comitiva, desaparecer con una mujer que no era su esposa, y todo ello mientras conspiradores buscaban acabar con su vida. «¿Y Mariana?», preguntó finalmente. «¿Qué le has dicho?». Una sombra cruzó el rostro de Francisco. «Nada aún. Prefiero mantenerla al margen de estos planes. Ella continuará con la comitiva, escoltada por la mayor parte de la guardia si alguien nos busca. La seguirán a ella, no a nosotros». Luisa sintió una punzada de inquietud.
Usar a Mariana como señuelo, mantenerla en la ignorancia, no parecía propio de Francisco, y sin embargo, dadas las circunstancias, quizás era la única opción prudente. ¿Y si ella es parte de la conspiración?, se atrevió a preguntar. Francisco la miró largamente antes de responder. Es precisamente lo que temo descubrir. La conversación fue interrumpida por la llegada del abad, quien se acercó con paso apresurado. «Alteza, todo está preparado según vuestras instrucciones», informó en voz baja. «Los caballos esperan en la puerta trasera del monasterio. Nadie más que los hombres seleccionados conoce vuestros planes». Francisco asintió, agradeciendo con un gesto solemne. «Le debo más de lo que puedo expresar, padre. Servir a la verdad es nuestro deber», respondió el anciano, antes de volverse hacia Luisa. «Duquesa, he preparado también esto para vos». El abad le entregó un pequeño cofre de madera, una copia de los documentos que prueban vuestro linaje, además de mapas de las antiguas tierras de Altamira, podría resultar útil en los días venideros. Luisa aceptó el cofre con manos temblorosas. Apenas comenzaba a asimilar el peso de su título, la responsabilidad que conllevaba. «Partiremos inmediatamente», decidió Francisco. Cada minuto cuenta. Mientras se dirigían discretamente hacia la salida posterior, Luisa sintió una presencia a sus espaldas. Al girarse, se encontró cara a cara con Mariana, quien había aparecido silenciosamente en el pasillo. La princesa llevaba un sencillo vestido de viaje, sin las joyas ni ornamentos que solían adornarla. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba señales de agotamiento, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. «¿Ibais a marcharos sin despediros, esposo mío?», preguntó con voz engañosamente suave. Francisco se tensó visiblemente. «Mariana no esperaba verte tan temprano». «Evidentemente», respondió ella, su mirada alternando entre Francisco y Luisa, deteniéndose brevemente en el cofre que ésta sostenía. «¿Puedo preguntar qué asuntos urgentes os llevan a escabulliros como ladrones en la noche?» «Debo verificar personalmente la seguridad de nuestra ruta», improvisó Francisco. «El ataque en el desfiladero me ha hecho más cauteloso, y necesitáis a vuestra vidente para ello, por supuesto», añadió Mariana, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Qué afortunada coincidencia que ella siempre esté a vuestro lado en los momentos de peligro». La tensión era palpable. Luisa notó que la mano de Francisco se acercaba instintivamente a la empuñadura de su espada, un gesto inconsciente que revelaba su inquietud. «Como príncipe, debo tomar precauciones», respondió él con frialdad. «Partiremos por separado para confundir a posibles atacantes. Tú continuarás con la comitiva principal». Escoltada por la mayor parte de la guardia, Mariana avanzó un paso, reduciendo la distancia entre ellos. «¿Y si me niego? Si insisto en acompañaros a ti y a la duquesa de Altamira». El uso deliberado del título hizo que ambos se sobresaltaran. Mariana sonrió ante su reacción. «Oh sí, las paredes del monasterio tienen oídos. Esposo mío, o quizás simplemente soy más astuta de lo que pensabas». Francisco recuperó rápidamente la compostura. «Entonces ya sabes por qué debemos actuar con urgencia. La conspiración es real, y cuanto menos sepas, más segura estarás». «¿Segura?», Mariana soltó una risa amarga. «¿O simplemente apartada de vuestro camino?». Su mirada se posó en Luisa con una intensidad que resultaba casi física. «¿Le has contado la verdad completa, Luisa de Altamira? ¿Le has revelado todo lo que viste en tus visiones?». Luisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo podía Mariana saber sobre sus visiones más recientes? «No sé a qué os referís». «Alteza», respondió con cautela. Mariana dio otro paso adelante, y por primera vez Luisa notó que llevaba una mano oculta entre los pliegues de su vestido. «Me refiero a esto». Con un movimiento fluido, Mariana extrajo un objeto que brilló bajo la luz tenue del pasillo, un medallón idéntico al que Luisa llevaba al cuello. «¡Ah, imposible!», murmuró Francisco mirando alternativamente ambos medallones. «Nada es imposible cuando toda tu vida ha sido construida sobre mentiras, ¿verdad?», respondió Mariana, su voz mezclando amargura y desafío. «Pregúntale a tu vidente. Pregúntale quién soy realmente». Luisa sentía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero formando una imagen completamente inesperada. «Sois
comenzó recordando fragmentos de sus visiones. Sois parte de la casa de Altamira también, pero eso significaría que somos familia, sí, completó Mariana. Primas, para ser precisos, hijas de las dos hermanas Altamira, separadas por la misma conspiración que ahora intentamos desentrañar. Francisco parecía completamente desconcertado. Pero tú eres la princesa de Aragón, la hija adoptiva del rey. Soy la hija del duque de Montero, interrumpió Mariana, su voz quebrándose por primera vez. Nacida de su unión secreta con Elena de Altamira, la hermana mayor de tu madre, Luisa. La revelación cayó como un rayo en el pasillo silencioso. Luisa sintió que el mundo giraba a su alrededor. Si Mariana era hija de Montero y una Altamira, entonces, la conspiración, murmuró. Todo es parte de un plan mayor, un plan que comenzó hace décadas, confirmó Mariana. Mi padre utilizó su propia sangre, la mía, para infiltrarse en la corte de Aragón, manipulando acontecimientos para posicionarme como princesa. Mi matrimonio con Francisco fue el paso final, unir los reinos bajo su control secreto. Francisco dio un paso atrás, su rostro pálido por la traición. Todo este tiempo, nuestro matrimonio, la alianza, ¿todo fue una farsa? Mariana lo miró con una expresión indescifrable. La política siempre es una farsa, esposo mío. La diferencia es que algunos reconocemos el papel que interpretamos. Se volvió hacia Luisa. Mi padre ordenó el asesinato de tus padres para eliminar su reclamo al trono. Nunca supo que sobreviviste, que llevabas contigo la prueba de tu linaje. Hizo una pausa, su voz suavizándose casi imperceptiblemente. Así como nunca supo que yo descubrí la verdad sobre mi propia madre, sobre mi herencia a Altamira, sobre el derecho legítimo que compartimos, Luisa intentaba procesar la magnitud de estas revelaciones. Entonces, ¿por qué seguir su juego? ¿Por qué formar parte de su conspiración? Los ojos de Mariana brillaron con una emoción que Luisa no había visto antes. Determinación. Porque para destruir el juego, primero debes conocer todas sus reglas, respondió. Y ahora que los tres conocemos la verdad, tenemos una decisión que tomar. Se acercó más, bajando la voz hasta que apenas era audible. Mi padre y sus hombres nos esperan en la frontera. Cree que cumpliré mi parte, que Francisco morirá en una emboscada trágica mientras Aragón y Castela se unen bajo su influencia. Lo que no sabe es que ya no soy su peón obediente. Francisco y Luisa intercambiaron miradas de asombro. ¿Qué propones entonces?, preguntó Francisco, su voz mezclando desconfianza y cautela. Mariana sonrió por primera vez con sinceridad evidente. Propongo que los tres descendientes legítimos de las grandes casas de Castela cabalguen juntos hacia la frontera, respondió. No como fugitivos, sino como una fuerza unida contra la verdadera conspiración. Es hora de que mi padre descubra que sus piezas han aprendido a moverse por sí mismas. El pasillo quedó sumido en un silencio tenso mientras Francisco y Luisa consideraban la propuesta de Mariana. La decisión que tomaran en ese momento no solo determinaría sus destinos personales, sino el futuro mismo del reino. El castillo de verano de los condes de Montalbán se alzaba imponente sobre un acantilado, dominando el valle que marcaba la frontera entre Castela y Aragón. Sus torres de piedra clara reflejaban los últimos rayos del sol poniente, creando la ilusión de que el edificio entero estaba en llamas, un presagio apropiado. Pensó Luisa, para lo que estaba por venir. Tras la revelación de Mariana en el monasterio, los tres habían tomado una decisión arriesgada: continuar juntos hacia la frontera, enfrentando directamente la conspiración en lugar de huir de ella. Francisco había enviado a la comitiva principal por una ruta alternativa, mientras ellos, acompañados solo por el capitán de la guardia y 4 soldados de confianza, cabalgaban directamente hacia la trampa que el duque de Montero había preparado. Como moscas a la miel, había murmurado el capitán cuando Francisco le comunicó el plan. Ahora, observando el castillo desde la seguridad del bosque circundante, Luisa sentía que cada fibra de su ser vibraba con tensión anticipatoria. Las visiones habían sido constantes durante el viaje, cada vez más claras pero también más perturbadoras: sangre derramada sobre piedra blanca, gritos ahogados por el viento y siempre el mismo medallón, su medallón,
balanceándose sobre un abismo. «Ya han llegado», informó Mariana regresando de su exploración. «La guardia personal de mi padre, 20 hombres al menos, y embajadores falsos de Aragón. Todo está dispuesto para recibir a la comitiva real». Francisco asintió sombríamente. «¿Y tu padre?» «En la torre este, como siempre», respondió Mariana. Le gusta observar la llegada de sus invitados, evaluar su presa antes de atacar. Luisa notó la amargura en su voz. Durante los 3 días de viaje, había descubierto facetas de Mariana que jamás hubiera imaginado. La astucia heredada de su padre, pero también una determinación feroz por forjar su propio destino, por escapar de la manipulación que había definido toda su vida. «Repasemos el plan una vez más», dijo Francisco, reuniendo a su pequeño grupo. «Entraremos como invitados esperados. Mariana nos presentará ante su padre como prisioneros voluntarios, explicando que descubrimos parte de la conspiración, pero no toda la verdad, que venimos a negociar». El capitán Mendoza, un veterano de innumerables batallas, frunció el ceño. «Es arriesgado, Alteza. Si el duque sospecha, no sospechará», interrumpió Mariana con sorprendente seguridad. «Mi padre ve lo que espera ver, y espera que su hija obediente le entregue el premio que ha codiciado durante décadas. Mientras nos reunimos con él», continuó Francisco, «vuestros hombres localizarán a los verdaderos embajadores de Aragón, que según nuestras informaciones están retenidos en las mazmorras del castillo, y yo deberé estar atenta a cualquier señal de peligro inmediato», añadió Luisa, tocando instintivamente el medallón en su cuello. «Aunque mis visiones rara vez son tan precisas como desearíamos», Francisco le dirigió una mirada que mezclaba confianza y algo más profundo, un sentimiento que ambos habían mantenido cuidadosamente contenido durante el viaje, conscientes de la presencia constante de Mariana. «Tus instintos nos han mantenido con vida hasta ahora», dijo simplemente. El sol terminó de ocultarse, sumiendo el valle en sombras azuladas. Era el momento. Cabalgaron hacia el castillo sin ocultarse, estandartes desplegados. Las pesadas puertas se abrieron para recibirlos, como si fueran invitados largamente esperados, en lugar de enemigos avanzando hacia una trampa mortal. El patio interior bullía de actividad, sirvientes, guardias, y lo que parecían nobles de ambos reinos confraternizando, como si realmente se tratara de una recepción diplomática. La farsa era impresionante en su meticulosidad. «Mi padre siempre ha sido un maestro de las apariencias», murmuró Mariana mientras desmontaban. «Incluso sus traiciones tienen un aire de legitimidad». Un mayordomo de expresión severa se adelantó para recibirlos. «Altezas, el duque de Montero os espera en el salón principal. Se regocija con vuestra llegada». Luisa notó el doble sentido en sus palabras, el placer siniestro de quien participa en un engaño. Mientras avanzaban por los pasillos del castillo, observó detenidamente cada detalle: las posiciones de los guardias, las posibles salidas, los rincones donde los hombres de Mendoza podrían ocultarse. El salón principal era una cámara impresionante, con techos abovedados sostenidos por columnas de mármol y ventanales que dominaban el acantilado. Al fondo, sentado en una silla que parecía casi un trono, aguardaba el duque de Montero. Alfonso de Montero era un hombre imponente, alto y erguido, pese a sus 60 años, con el cabello completamente blanco pero abundante, y ojos oscuros que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Su parecido con el rey Gerardo resultaba perturbador, los mismos rasgos afilados, la misma mandíbula firme, pero donde el rostro del rey proyectaba autoridad benevolente, el del duque emanaba ambición apenas contenida. «Francisco», exclamó, levantándose para recibirlos con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Y mi querida hija qué? Inesperada sorpresa veros llegar juntos». Y con tan reducida escolta, su mirada se detuvo en Luisa, evaluándola con fría curiosidad. «Y habéis traído compañía interesante, veo». Mariana dio un paso adelante, interpretando perfectamente su papel. «Padre, la situación ha evolucionado de maneras inesperadas», dijo con un tono que mezclaba respeto y cautela calculada. «Francisco descubrió parte de nuestros planes. Y esta mujer», señaló a Luisa, «es más de lo que aparenta». El duque entrecerró los ojos, súbitamente alerta.
Explicaos. Es la última Altamira, respondió Mariana. La hija de Catalina, a quien creíamos muerta en el incendio, tiene documentos que prueban su linaje. La máscara de cordialidad del duque se quebró por un instante, revelando una mezcla de sorpresa y furia contenida. «Imposible», murmuró. «Yo mismo me aseguré de que…» Se interrumpió, recuperando rápidamente la compostura. «Una afirmación extraordinaria requiere pruebas extraordinarias», continuó, volviendo a sentarse con calculada calma. «Y habéis venido voluntariamente a mi castillo con estas revelaciones». Francisco tomó la palabra, manteniendo un tono neutral. «Vinimos a negociar, duque. Los tres conocemos la verdad ahora, la conspiración contra la corona, el reclamo legítimo de los Altamira, vuestra participación en eventos pasados». El duque rió secamente. «¿Negociar? ¿Con qué cartas, sobrino? Estáis en mi castillo, rodeados por mis hombres, lejos de cualquier posible ayuda». Miró brevemente a Mariana. «Y al parecer, incluso mi propia hija ha decidido traicionarme. No es traición buscar la verdad». «Padre», respondió Mariana, «sé quién era mi madre realmente. Sé que llevo sangre Altamira en mis venas, igual que Luisa». Por primera vez, el duque pareció genuinamente desconcertado. «¿Cómo? Tengo mis propios recursos», respondió Mariana. «Y ahora tenemos una propuesta que podría beneficiarnos a todos». Mientras Mariana detallaba una elaborada propuesta de reparto de poder y reconocimiento de derechos históricos, Luisa observaba al duque con atención. Había algo en su comportamiento que le resultaba inquietante, la forma en que sus ojos se desviaban ocasionalmente hacia una puerta lateral, cómo sus dedos tamborileaban rítmicamente sobre el brazo de su silla. No estaba escuchando realmente, estaba esperando. La sensación familiar de una visión inminente comenzó a formarse. Primero el zumbido en los oídos, luego el sabor metálico, finalmente las imágenes inconexas pero intensas, arqueros ocultos tras los tapices, una daga envenenada en la manga del duque, y sangre, mucha sangre derramándose sobre el mármol blanco. «Es una trampa», gritó interrumpiendo la conversación. «Arqueros tras los tapices». Su advertencia llegó justo a tiempo. Francisco desenvainó su espada en el mismo instante que una flecha silbaba, donde había estado su cabeza un segundo antes. El capitán Mendoza y sus hombres, que habían permanecido cerca, irrumpieron en el salón con las armas en alto. El caos se desató en cuestión de segundos. Guardias emergieron de puertas y pasajes ocultos. El duque, abandonando toda pretensión, sacó una daga de su manga. «Debisteis morir todos hace 15 años», rugió abalanzándose hacia Francisco. La lucha se extendió por todo el salón. Luisa, nunca entrenada para el combate, se encontró arrinconada junto a una columna, mientras Francisco y Mendoza se defendían valientemente contra varios atacantes. Mariana había desaparecido en la confusión inicial. ¿Traición final o parte del plan? Luisa no tuvo tiempo de considerarlo, pues dos guardias se acercaban a ella con espadas desenvainadas. En ese momento crítico, Mariana reapareció desde un pasaje lateral, liderando a un grupo de hombres con insignias aragonesas, los verdaderos embajadores, liberados de las mazmorras según el plan. «Por Aragón y la verdadera alianza», gritó uno de ellos uniéndose a la batalla. El equilibrio de poder cambió bruscamente. Los hombres del duque, sorprendidos por este giro inesperado, comenzaron a replegarse. Montero, viendo su plan desmoronarse, buscó desesperadamente una salida. «Esto no ha terminado», gritó retrocediendo hacia una puerta oculta tras un tapiz. Francisco, sangrando por un corte en el brazo pero aún fuerte, lo persiguió. Luisa lo siguió instintivamente, guiada por un presentimiento que no podía ignorar. La persecución los llevó a una terraza alta que daba al acantilado. El viento nocturno azotaba con fuerza, amenazando con derribarlos. «Se acabó, tío», dijo Francisco acorralando al duque contra la balaustrada. «Ríndete y enfrentarás un juicio justo». Montero sonrió, una sonrisa desprovista de humor. «Los hombres como yo no acabamos en juicios, sobrino», respondió sacando otra daga oculta. «Acabamos en leyendas». Con movimiento sorprendentemente veloz para su edad, se lanzó contra Francisco,
Luisa, actuando por puro instinto, se interpuso entre ambos. El dolor fue agudo y repentino cuando la daga se hundió en su costado. Cayó de rodillas, vagamente consciente de que Francisco luchaba con el duque a pocos pasos de ella. Todo parecía moverse más lentamente. Vio a Mariana aparecer en la terraza, vio su expresión horrorizada al ver la herida, vio al duque desarmar a Francisco, preparándose para asestar el golpe final. «¡Padre, no!», gritó Mariana, abalanzándose hacia ellos. Lo que sucedió a continuación quedaría grabado en la memoria de Luisa para siempre. Mariana, la princesa criada en la mentira y la manipulación, se lanzó entre su padre y Francisco, recibiendo en pleno pecho la daga destinada al príncipe. El grito de agonía de Mariana pareció congelar el tiempo. El duque retrocedió, horrorizado por lo que acababa de hacer en su momento de confusión. Francisco recuperó su espada. No hubo juicio para el duque de Montero. Su cuerpo cayó por el acantilado, llevándose consigo décadas de conspiraciones y ambiciones frustradas. Francisco se arrodilló junto a Mariana, quien yacía en un charco de sangre que se expandía rápidamente. Luisa, ignorando su propia herida, se acercó a ellos. «Siempre supe que terminaría así», murmuró Mariana, su voz apenas audible sobre el viento. «Una vida construida sobre mentiras solo puede terminar con verdad. No hables», suplicó Francisco, presionando inútilmente la herida. «Te recuperarás», Mariana sonrió débilmente, sangre tiñendo sus labios. «Escúchame», susurró. «Siempre lo supe, lo de vosotros desde el principio, el amor que os teníais, que nunca tuvisteis por mí». Miró a Luisa, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. «Cuida de él, prima. Restaura lo que se perdió con sus últimas fuerzas». Mariana extrajo de entre sus ropas un documento sellado. «La confesión completa de mi padre. Todos sus crímenes, todos sus cómplices», explicó. «Mi último acto. Como princesa de 2 reinos, sus ojos se cerraron lentamente. Su respiración se volvió más superficial. Francisco y Luisa permanecieron junto a ella mientras la vida abandonaba su cuerpo, testigos del sacrificio final de una mujer que, al final, había elegido la verdad sobre las mentiras que habían definido su existencia. La batalla había terminado. La conspiración de décadas había llegado a su sangriento desenlace, pero para Luisa, herida y exhausta, la visión más clara llegó justo en ese momento. No era su medallón balanceándose sobre el abismo lo que había visto repetidamente, sino el de Mariana, ahora meciéndose en el viento sobre el acantilado, brillando bajo la luz de la luna como un testamento silencioso de redención. 3 meses habían pasado desde los eventos del castillo de verano. El invierno cedía lentamente ante los primeros brotes de primavera en los jardines del Palacio Real de Castela. Luisa observaba el despertar de la naturaleza desde la ventana de sus aposentos que pertenecían a la nobleza, no a la servidumbre. Aún se maravillaba del giro que había dado su vida. Su herida había sanado bien, aunque los médicos reales le habían advertido sobre una consecuencia permanente. La daga envenenada del duque de Montero la había dejado estéril, un sacrificio que en sus visiones había vislumbrado vagamente pero aceptado sin dudar para salvar a Francisco. Pensando otra vez en lo que podría haber sido diferente, preguntó una voz familiar desde la puerta. Luisa se volvió para encontrar a Francisco, vestido con sencillez a pesar de sus responsabilidades reales. Desde la muerte del duque y la confesión escrita que Mariana les había entregado, muchas cosas habían cambiado en el reino. Pensaba en Mariana, respondió con honestidad, en cómo alguien criada en la mentira puede encontrar tanta verdad dentro de sí al final. Francisco asintió, acercándose para contemplar también los jardines. Su sacrificio nos dio más que nuestras vidas. Nos dio la oportunidad de reconstruir el reino sobre verdades, no sobre engaños. El regreso a la capital había estado lleno de revelaciones tumultuosas. La confesión del duque, autenticada por testigos y sellada por embajadores aragoneses, detallaba décadas de conspiraciones. El complot para eliminar a la casa de Altamira, el asesinato de los padres de Luisa, la infiltración en la corte de Aragón y los planes para asesinar a Francisco.
Una vez que el matrimonio real hubiera consolidado la unión de los reinos, el rey Gerardo, devastado por las revelaciones sobre su propio hermano, había caído enfermo, debilitado por la edad y las conmociones. Había decidido abdicar en favor de Francisco, reconociendo que se necesitaba sangre nueva para sanar las viejas heridas del reino. «¿Estás lista?», preguntó Francisco, ofreciéndole su brazo. «La corte espera». Luisa asintió, tomando un momento para ajustar el medallón de Altamira que ahora llevaba abiertamente. Juntos recorrieron los pasillos del palacio hacia el gran salón del trono, donde la nobleza y embajadores de reinos vecinos se habían reunido para la ceremonia de coronación. Al entrar, un silencio expectante cayó sobre la asamblea. Los nobles más antiguos aún miraban a Luisa con mezcla de asombro y recelo, la sirvienta que resultó ser heredera legítima de una de las casas más antiguas del reino. Otros, especialmente los más jóvenes, veían en ella el símbolo de un cambio necesario. El rey Gerardo esperaba en el trono, envejecido prematuramente por los eventos recientes, pero todavía imponente con sus reglas. A su lado, la reina madre doña Constanza observaba con expresión inescrutable. Había sido exonerada de participación directa en las conspiraciones, pero su conocimiento parcial de ellas y sus propias maquinaciones para proteger a su hijo menor le habían ganado el exilio suave a un convento distante. Decisión que se ejecutaría después de la coronación. La ceremonia comenzó con solemnidad. Francisco avanzó hacia su padre, arrodillándose para recibir la bendición real. Luisa permaneció unos pasos atrás, consciente de su posición ambigua, más que una noble común, menos que una reina reconocida. El rey Gerardo se levantó con esfuerzo, su voz resonando con sorprendente firmeza. «Hoy no solo entrego una corona, entrego el peso de errores pasados y la esperanza de un futuro más justo», declaró, mirando directamente a su hijo. La verdadera fortaleza de un rey no está en su capacidad para mantener el poder, sino en su sabiduría para compartirlo con los más dignos. Las palabras del rey causaron murmullos entre los asistentes. No era el discurso tradicional de abdicación que todos esperaban. «Francisco, hijo mío», continuó, «has demostrado valor no solo en batalla, sino al enfrentar verdades dolorosas. Juráis gobernar con justicia, reconociendo los derechos legítimos incluso cuando contradigan la historia oficial». «Lo juro, padre», respondió Francisco con voz firme. El rey asintió y luego, para sorpresa de todos, se volvió hacia Luisa. «Luisa de Altamira, acércate», con piernas temblorosas. Luisa avanzó hasta quedar junto a Francisco. El rey la miró largamente, como evaluando algo que solo él podía ver. «Los documentos recuperados prueban más allá de toda duda el derecho legítimo de tu familia a tierras y títulos injustamente arrebatados», declaró. «Como mi último acto como rey, reconozco oficialmente ese derecho y restauro la casa de Altamira a su posición legítima». Un murmullo más intenso recorrió la sala. Esto iba más allá de lo que cualquiera había anticipado. Gerardo colocó la corona sobre la cabeza de Francisco y luego, en un gesto que dejó a la corte boquiabierta, tomó el anillo real de su propio dedo y lo entregó a Luisa. «No puedo deshacer los errores de generaciones pasadas», dijo con voz quebrada, «pero puedo reconocerlos y ofrecer reparación». Francisco, ahora coronado, se puso de pie y tomó la palabra. «En este día de renovación, anuncio mi primera decisión como rey», declaró, su voz resonando en el salón silencioso. «Luisa de Altamira no solo verá restaurados sus derechos nobiliarios, sino que será reconocida primero por sus propios méritos antes de que cualquier matrimonio pueda conferirle nuevo rango». Extendió su mano hacia Luisa, quien la tomó con firmeza. «Soy hijo bastardo reconocido por misericordia real. Ella es heredera legítima negada por ambición cruel», continuó Francisco, provocando jadeos entre los cortesanos más conservadores. «Nuestra unión no es solo por amor, sino por justicia». En una ceremonia que rompía con siglos de tradición, Francisco coronó a Luisa como su reina, no simplemente como esposa del rey, sino reconociendo primero su derecho propio a la nobleza. «Nuestro reino no será construido sobre mentiras que separan corazones verdaderos, ni sobre verdades que justifican tiranía», declaró ante la nobleza dividida entre el shock
y la admiración. Luego, en un movimiento que nadie podía haber anticipado, Francisco reveló el resto de su visión para el reino. La corona de Castela ya no pasará solo por lazos de sangre, anunció. En un reino devastado por conspiraciones y guerras, demasiados niños han quedado huérfanos. Inspirados por nuestro propio pasado, la reina y yo estableceremos una nueva tradición. Hizo un gesto, y las puertas del salón se abrieron para dar paso a 7 niños de diversas edades y orígenes, escoltados por tutores reales. Los presento ante vosotros como la primera casa real ampliada de Castela, declaró Francisco. Hijos de nobles, plebeyos, incluso de reinos vecinos, todos serán educados no solo en las artes de la gobernanza, sino en la comprensión de las vidas de los súbditos de todas las clases. El anuncio provocó reacciones encontradas, indignación entre los tradicionalistas, asombro entre los moderados y genuino entusiasmo entre quienes veían en esta innovación una oportunidad de renovación verdadera. Luisa observó a los niños que avanzaban con mezcla de timidez y determinación. Entre ellos destacaba Miguel, un muchacho de 12 años con ojos vivaces y expresión inteligente, hijo de un panadero que había muerto defendiendo a su familia durante los disturbios que siguieron a las revelaciones sobre el duque de Montero. Un nuevo comienzo, murmuró Luisa apretando la mano de Francisco, mientras los niños formaban un semicírculo frente al trono. Esa noche, mientras el palacio celebraba con un banquete que reunía por primera vez a nobles y representantes del pueblo común, Luisa se retiró brevemente a los jardines para buscar un momento de paz. Las estrellas brillaban intensamente sobre Toledo como testigos silenciosos de la transformación del reino. ¿Una visión?, preguntó Francisco encontrándola contemplando el cielo. No esta vez, respondió ella con una sonrisa. Solo gratitud. Francisco la abrazó por detrás, ambos disfrutando del raro momento de intimidad. Lamento lo de... comenzó él, refiriéndose a la esterilidad causada por la herida. No lo lamentes, interrumpió Luisa. Fue una elección, no una tragedia. Y ahora tenemos 7 hijos que ni siquiera imaginábamos. Su conversación fue interrumpida por pasos apresurados. Era Miguel, el mayor de los niños adoptados, buscándolos con expresión preocupada. Majestad, Alteza, saludó con una reverencia torpe. Tuve un sueño extraño, sobre peligro en la frontera norte, tan real que podía oler la pólvora y sentir el frío del acero. Luisa y Francisco intercambiaron miradas de asombro. ¿Un sueño que se sentía como más que un sueño?, preguntó Luisa cuidadosamente, con sabor a metal y un zumbido en los oídos. El muchacho asintió, sorprendido. ¿Cómo lo sabéis? Luisa se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. Porque algunos dones no se transmiten solo por sangre, Miguel. Se transmiten por el espíritu, por conexión, por amor. En los años siguientes, Miguel desarrollaría el don de la premonición con mayor claridad incluso que Luisa, transformando la comprensión del reino sobre la naturaleza de la herencia y el poder. Su capacidad para prever amenazas salvaría a Castela de invasiones y desastres, estableciendo una tradición de videntes reales que se extendería por generaciones. Décadas más tarde, cuando el cabello de Luisa ya se había tornado plateado y las responsabilidades del trono habían dejado su marca en el rostro de Francisco, ambos contemplarían con orgullo el reino transformado. Sus 7 hijos adoptivos, ahora adultos, servían en diversas capacidades, desde la diplomacia hasta la administración de justicia, cada uno aportando perspectivas únicas nacidas de sus orígenes diversos. En su lecho de muerte, rodeada por su familia elegida y creada, Luisa tomaría la mano arrugada de Francisco mientras compartía su última visión. Veo más allá de nosotros, mi amor, no solo nuestros hijos, sino los hijos de ellos, y muchas generaciones más allá. No prevení una tragedia aquel día en que me acerqué a ti en el jardín. Predije el nacimiento de un nuevo mundo, un mundo donde una criada puede acercarse a un príncipe no para implorar, sino para liderar a su lado. Y así, la humilde sirvienta que había osado desafiar al destino no solo salvó un reino, sino que lo transformó para siempre, demostrando que el verdadero poder no reside en coronas o dones místicos, sino en el coraje de usar ambos para servir a un propósito mayor que uno mismo.